Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. En esta ocasión, exploraremos una de las obras más emblemáticas de la filosofía occidental, Apología de Sócrates, escrita por Platón. Este diálogo nos transporta a un momento crucial en la historia de la antigua Atenas, donde Sócrates, el más grande de los filósofos, se enfrenta a su juicio por las acusaciones de corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. A lo largo de esta obra, Sócrates no solo se defiende de las acusaciones, sino que también reflexiona sobre su vida, su misión y la verdad, revelando la esencia de su filosofía. En esta narración, recorreremos los 20 capítulos de este profundo diálogo, que nos invita a cuestionar nuestras creencias, a enfrentar nuestras propias contradicciones y a reflexionar sobre lo que significa vivir una vida justa. La sabiduría de Sócrates, su valentía frente a la adversidad y su inquebrantable compromiso con la verdad resuenan hasta el día de hoy, guiándonos en nuestro propio viaje filosófico. Acompáñanos en esta reflexión, y no olvides apoyar el canal para seguir explorando más obras filosóficas que nutren el alma y la mente. Comencemos. Capítulo 1. La acusación y la defensa inicial. La plaza de Atenas, vasta y llena de murmullos, era testigo de un juicio que decidiría el destino de uno de sus más grandes hijos. El aire, cargado de una tensión palpable, parecía silenciar las voces del mundo exterior, concentrándose solo en las palabras que, como flechas, penetraban el alma de quienes allí se encontraban. Sócrates, el hombre sabio, el filósofo desafiante, estaba por enfrentarse a las acusaciones que pesaban sobre él. Acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad, su corazón latía en un ritmo sereno, sin miedo, porque en su alma no había espacio para la mentira ni para la evasión. A lo lejos, las figuras del tribunal se erguían como sombras, sus rostros indecisos, aún envueltos en las dudas de la razón humana. La gente, curiosa y expectante, observaba el escenario que se desarrollaba como una obra trágica, una danza entre el deber de la justicia y la inquebrantable voluntad del hombre que se había dedicado a buscar la verdad. Sócrates, de pie ante el estrado, no era un hombre cualquiera, sino un alma que había recorrido el camino del cuestionamiento con valentía, con honestidad, con la pureza de quien se enfrenta al mundo sin temores, sin las cadenas de las convenciones. Con una voz profunda, clara como el agua de un manantial que se abre paso entre las rocas, Sócrates comienza su defensa. No me encuentro aquí para defender mi vida, ni para ganar vuestra simpatía, amigos atenienses. Me encuentro aquí, ante este tribunal, para defender la verdad. Yo, Sócrates, soy el hombre que ha dedicado su vida a cuestionar la naturaleza de las cosas, a examinar la realidad más allá de las sombras de la ignorancia. Mis acusadores, que ahora me acusan de corromper a la juventud y de no adorar a los dioses de nuestra ciudad, son aquellos que no comprenden el propósito de mi existencia. En sus palabras, una calma decidida se deslizaba como un río que fluye sin detenerse, sin prisas. Sócrates no era un hombre de respuestas fáciles, sino de preguntas que desnudaban el alma humana, que exponían la esencia misma de la vida. En su mirada no había rastro de rencor, solo la serenidad de quien sabe que la verdad es su única compañera. Acusan a mi persona, continuó, porque soy un hombre que no sigue los caminos fáciles. Me acusan porque no me conformo con la superficie de las cosas, con las respuestas que la multitud acepta sin cuestionar. Yo soy un hombre que ha visto más allá de las sombras, que se ha sumergido en las profundidades de la ignorancia humana para traer a la luz lo que se esconde en las tinieblas. Las palabras de Sócrates resonaban en el aire, como ecos de una verdad que se negaba a ser olvidada. Su voz, lejos de ser un susurro de desesperación, se alzaba con la firmeza de un hombre que ha encontrado su propósito en la vida. Cada frase, cada sílaba, llevaba consigo el peso de la sabiduría, de la experiencia de una vida vivida en búsqueda constante. La verdad no se encuentra en las respuestas fáciles, proseguía, sino en las preguntas que desatan la reflexión. Y es precisamente esto lo que mis acusadores no entienden. Ellos ven en mis enseñanzas una amenaza, porque les incomoda que la juventud de Atenas, con su energía, con su ansia de conocer, se atreva a cuestionar las certezas que se les han dado. Pero yo no soy el causante de su corrupción, amigos míos. La verdadera corrupción está en la ignorancia, en la falta de cuestionamiento, en la obediencia ciega a la tradición sin reflexionar sobre su validez. El tribunal permanecía en silencio, como si las palabras de Sócrates estuvieran sembrando semillas que germinaban en las mentes de los jueces. El viento acariciaba las hojas de los árboles cercanos, como si la naturaleza misma reconociera la gravedad de este momento. Sócrates, con su presencia magnética, no solo defendía su vida, sino que defendía una idea más grande que él mismo, la búsqueda de la verdad por encima de todo. No temo a la muerte, continuó con voz firme. La muerte no es un castigo.
La muerte es el fin natural de la vida, una transición hacia lo desconocido. No temo lo que no puedo conocer, lo que no puedo controlar. Lo que temo es vivir una vida sin haber buscado la verdad, sin haber cuestionado lo que se me presenta como certeza. Si eso es lo que me condena, si mi dedicación a la búsqueda de la sabiduría es lo que me lleva a este tribunal, entonces acepto mi destino. Pero os pido que no me juzguéis como a un hombre que ha corrompido a la juventud, sino como a un hombre que ha tratado de enseñarles a pensar por sí mismos, a no ser esclavos de las opiniones ajenas. Sócrates se detuvo por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. La multitud, silenciosa, parecía esperar la continuación, pero él no necesitaba apurar sus palabras. La verdad se decía por sí misma. La justicia, si era verdadera, lo entendería. Si mi vida es el precio que debo pagar por vivir fiel a mi misión, dijo al final, entonces la aceptaré sin vacilación. Pero no permitáis que la ignorancia, ni el miedo a lo desconocido, os lleven a condenar al que busca solo la verdad. Así, con una serenidad que desbordaba las expectativas de todos, Sócrates se apartó un paso del tribunal, pero nunca de su verdad. En su corazón no había resentimiento, solo la inquebrantable certeza de que lo que había hecho era correcto, que su vida, aunque enjuiciada y marcada por la contradicción, había tenido un propósito más grande que cualquier destino personal. El juicio continuó, pero las palabras de Sócrates flotaban en el aire como una melodía suave, una invitación a pensar, a reflexionar, a cuestionar no solo las acusaciones contra él, sino también los principios sobre los que se basaba la propia ciudad de Atenas. Capítulo 2. La sabiduría de Sócrates. En las profundidades de la antigua Atenas, donde la sabiduría parecía haberse entretejido en los muros de los templos y en los ecos de las plazas, Sócrates, el hombre cuya vida era un constante desafío a las convenciones, se alza con una serenidad que desconcierta y a la vez fascina. En sus ojos no hay reflejo de vanidad ni de arrogancia, sino de una sabiduría que parece brotar de las aguas más profundas del alma humana. Esta sabiduría no se encuentra en la acumulación de conocimiento vacío, sino en la conciencia de la propia ignorancia. Sócrates no era un hombre que poseyera respuestas definitivas, sino un hombre que vivía para la pregunta, que vivía para descubrir la verdad a través del cuestionamiento constante. A lo largo de su vida, Sócrates se había enfrentado a las mentes más influyentes de Atenas, aquellos que se consideraban los sabios, los poseedores del conocimiento. Sin embargo, lejos de rendirse ante sus presuntas certezas, Sócrates los desafió, invitándolos a examinar su propio entendimiento. Él no buscaba humillar, sino iluminar, y lo hacía de una manera que parecía casi un juego, pero un juego con reglas mucho más profundas que cualquier estrategia mundana. Si sois sabios, les decía, entonces decidme, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo podéis afirmar que la tenéis? Los que os llamáis sabios, ¿acaso nos engañáis a vosotros mismos? No es el conocimiento de las cosas mundanas lo que os hace sabios. La verdadera sabiduría reside en el reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Estas palabras, dichas con humildad pero con una convicción inquebrantable, eran como flechas lanzadas contra la muralla de la arrogancia humana. Los hombres que se consideraban sabios no podían entender cómo un hombre como Sócrates, tan sencillo, tan aparentemente sin riquezas ni títulos, podía desafiarles de una manera tan audaz. No era su elocuencia ni su erudición lo que los inquietaba, sino su capacidad de señalar la fragilidad de sus propios saberes. Sócrates, con su eterna curiosidad, caminaba entre la gente de Atenas como un faro de luz que iluminaba las sombras de la ignorancia. Pero esta luz, lejos de ser un resplandor cegador, era una luz suave, una luz que invitaba a la reflexión y a la duda. Porque, como él mismo decía, solo sé que no sé nada, y de esa humildad nacía su grandeza. Sócrates no pretendía ser un maestro que impusiera su sabiduría, más bien, era un guía que mostraba el camino hacia el autoconocimiento. El filósofo, al hablar de sí mismo, no lo hacía como un hombre que se consideraba superior a los demás, sino como un humilde servidor de la verdad. En sus palabras no había la soberbia de los que creen poseer todo el conocimiento, sino la serenidad de quien entiende que la búsqueda de la sabiduría es infinita. Sócrates se veía a sí mismo no como el dueño de la verdad, sino como un buscador, alguien que se había embarcado en un viaje que no tenía fin. Cada conversación, cada discusión filosófica, era un paso más en ese camino hacia una verdad que, quizás, nunca podría alcanzarse por completo, pero que era necesaria seguir buscando con pasión. Su vida era una constante diseminación de preguntas. Preguntas que desnudaban las certezas de los demás, que deshacían las ilusiones de aquellos que creían tener respuestas definitivas sobre la moral, la justicia, el amor y la vida. Sócrates no era un hombre que se limitara a aceptar la superficialidad del mundo, sino un hombre que se sumergía en sus profundidades, buscando lo que se escondía detrás de la apariencia. Y así,
A medida que se adentraba en los tribunales de la ciudad, Sócrates volvía a enfrentarse a sus acusadores no con gritos ni con furia, sino con una calma imperturbable. Les desafiaba no con la fuerza de su voz, sino con la profundidad de su pensamiento. La sabiduría, amigos míos, decía, no consiste en acumular hechos o en memorizar las enseñanzas de otros. La verdadera sabiduría consiste en comprender que todo lo que sabemos es limitado, que nuestras opiniones y nuestras certezas son solo sombras de lo que verdaderamente existe. Sócrates se mantenía firme en su posición. No era el quien tenía la sabiduría absoluta, sino que todos los que le rodeaban compartían una misma ignorancia, una ignorancia que solo podía ser reconocida a través de la humildad. Y esa humildad, esa capacidad de reconocer que no se sabe todo, era la piedra angular de su filosofía. A través de esta visión radical de la sabiduría, Sócrates se erige no solo como un filósofo, sino como un espejo en el que los hombres pueden ver su propia fragilidad. Aquel que se siente sabio y se llena de certeza es, en última instancia, un hombre ciego a su propia ignorancia. Sócrates, en cambio, enseñaba la belleza de la duda, el poder transformador del cuestionamiento constante. Él no tenía respuestas fijas para las preguntas fundamentales de la vida, pero entendía que la única forma de llegar a un conocimiento más profundo era, primero, reconocer la vastedad de la ignorancia humana. En este capítulo, Sócrates no solo desafía las nociones de sabiduría establecidas, sino que se ofrece como ejemplo de un tipo de sabiduría que no tiene que ver con el conocimiento acumulado, sino con la capacidad de ver más allá de lo evidente, de buscar siempre lo que está oculto, de mirar las cosas con ojos frescos, como si todo fuera nuevo. Así, mientras la ciudad de Atenas lo observaba, el hombre que había elegido caminar sin miedo hacia la verdad seguía siendo la chispa que desafiaba las oscuras sombras de la ignorancia. Un hombre que no temía enfrentarse a la incomodidad de la duda, que no temía despojarse de la falsa seguridad para llegar a lo más profundo del alma humana. Un hombre que, a pesar de las acusaciones y las condenas, se mantenía firme en su búsqueda incesante, en su sabiduría silenciosa y en su implacable amor por la verdad. Capítulo 3. El corazón de la acusación. La sala del juicio parecía haberse sumido en un silencio profundo, un silencio que cargaba el peso de siglos de historia, de filosofía y de humanidad. Los rostros que observaban desde las gradas del tribunal no eran solo los de los ciudadanos de Atenas, eran los rostros de una sociedad que, en su búsqueda por el orden y la justicia, se enfrentaba a la paradoja de juzgar a un hombre cuya única intención había sido cuestionar las mismas bases sobre las que se erigían sus creencias. Sócrates se mantenía de pie, su postura tan erguida como un árbol que ha resistido las tormentas más fieras, sin un atisbo de temor. No había en él el nerviosismo de un hombre que se enfrenta a la fatalidad, sino la serenidad de alguien que sabe que sus acciones son, en esencia, una búsqueda de lo verdadero. La acusación se había desplegado ante él como una red que intentaba apresar su espíritu libre, pero Sócrates no era fácil de atrapar. La red de la acusación estaba tejida con los hilos de la tradición y el miedo, hilos que, aunque parecían fuertes, no podían contener el viento de la razón que soplaba en su corazón. Los acusadores, tres figuras destacadas en la sociedad ateniense, se habían levantado con una indignación palpable. En sus voces había una mezcla de temor y de ira, como si la mera existencia de Sócrates fuera una amenaza que no podían comprender ni aceptar. Uno de ellos, Meleto, el más joven de los tres, había hablado enérgicamente, acusando a Sócrates de ser un corrompedor de la juventud, de sembrar dudas en las mentes jóvenes, de apartarlas de los caminos establecidos por los dioses y los hombres. El otro, Anito, un hombre de vasta influencia política, había añadido que Sócrates no solo corrompía a la juventud, sino que también desafiaba la autoridad misma del Estado, y eso, para él, era imperdonable. Pero Sócrates no se dejó llevar por las palabras hirientes ni por los juicios apresurados. En su interior, la verdad seguía siendo su guía. En su alma no cabía la desesperación ni el deseo de exculparse a cualquier costo. En su corazón sabía que sus acciones no habían sido maliciosas, sino que habían sido, por el contrario, un servicio a la ciudad, un servicio que le era más fiel que cualquier otra cosa. Con voz clara, sin titubeos, Sócrates comenzó a responder a la acusación que se cernía sobre él. Amigos atenienses, no soy un hombre que se arrepienta de la búsqueda que he emprendido. Mi vida ha sido un testimonio de la honestidad con la que he tratado de encontrar la verdad, sin ataduras, sin miedo. Pero he escuchado las acusaciones contra mí, y he de decir que, aunque éstas me hieren, no me sorprenden. Sabéis bien que las palabras de aquellos que no comprenden siempre serán malinterpretadas. Sus palabras flotaban en el aire, con una calma que solo un hombre que ha pasado toda su vida en el ejercicio de la razón puede poseer. Sócrates no se encontraba allí para apelar a las emociones de los jueces, sino para mostrarles la verdad que solo la razón podía iluminar.
Él no pedía su libertad, porque para él la libertad no dependía del veredicto de un tribunal, sino del poder de pensar sin restricciones. Me acusan, dijo, de corromper a la juventud, pero yo no veo corrupción en enseñarles a cuestionar lo que se les presenta como verdad. ¿Es que no es la juventud la que debe aprender a ver el mundo con ojos nuevos? ¿Acaso no es el deber de todo ser humano buscar lo que está detrás de las apariencias? Mi intención nunca ha sido apartar a los jóvenes de la virtud, sino llevarlos a un camino donde puedan encontrarla por sí mismos, donde puedan descubrirla sin depender de los dogmas impuestos por otros. Mientras hablaba, la mirada de Sócrates recorría la sala. Cada uno de los jueces, cada uno de los presentes, parecía suspendido en sus palabras, como si, por un breve momento, pudieran ver las cosas desde la perspectiva de aquel hombre extraño y desafiante que tenía ante sí. Sócrates no era un hombre común, ni pretendía serlo. Él era una incógnita para todos, un reflejo de lo que significaba la verdadera libertad. La libertad de la mente, la libertad de cuestionar, la libertad de ser uno mismo sin importar las opiniones ajenas. El filósofo continuó. Meleto, Anito, y los demás que me acusan, me imponen una carga que no corresponde a mi intención. Mi única intención ha sido siempre mostrar la verdad a aquellos que están dispuestos a escucharla. Yo no he hecho nada más que seguir el mandato de un Dios que me ha impulsado a cuestionar, a enseñar, a buscar el conocimiento. Si mis acciones han molestado a algunos, no es por el mal que haya causado, sino porque la verdad es incómoda. La verdad incomoda a aquellos que están aferrados a sus propias ilusiones, a sus propios miedos. Con cada palabra, Sócrates no solo se defendía de las acusaciones, sino que también desvelaba la verdadera naturaleza de las acusaciones mismas. No eran más que una reacción al miedo. Miedo a la verdad. Miedo a lo que no se puede controlar. Miedo a un hombre que no temía enfrentarse a las sombras del conocimiento, que no temía ver la realidad tal y como es, sin los adornos de la superstición y de la comodidad de las creencias no cuestionadas. Por ello, finaliza Sócrates, no os pido que me absolve por simple simpatia. No me importa tanto la decisión de este tribunal como me importa que entendáis la importancia de lo que defiendo. Defiendo la libertad de pensar, la libertad de cuestionar, la libertad de ser verdaderamente sabio. No soy un hombre que defiende sus propios intereses, sino que defiendo un principio que trasciende mi vida, el principio de la búsqueda constante de la verdad. Con esas últimas palabras, Sócrates hizo una pausa, como si la verdad que había expuesto necesitara tiempo para asentarse en el aire. Los jueces, los acusadores, la multitud, todos parecían ahora estar enfrentándose a una nueva dimensión de la realidad. Un nuevo horizonte que Sócrates había abierto ante ellos, un horizonte donde la verdad y el cuestionamiento no eran amenazas, sino caminos hacia la verdadera sabiduría. La sala del juicio quedó en silencio. Un silencio denso, cargado de significados. Sócrates había hablado, pero ahora, las palabras ya no dependían solo de él. El tribunal debía decidir, pero más allá de la decisión del juicio, estaba la pregunta que Sócrates siempre había planteado. ¿Estamos dispuestos a enfrentar la verdad, por incómoda que sea, o preferimos seguir viviendo en la oscuridad de nuestras certezas? Capítulo 4. La verdad ante la muerte. El tribunal se encontraba en un mar de incertidumbre, en una corriente silenciosa de pensamientos entrelazados, como si los ecos de las palabras de Sócrates no pudieran abandonarlos. Sus palabras flotaban en el aire, se adherían a las paredes, a los corazones, a las mentes de aquellos que las escuchaban, resonando en el espacio de la sala como un canto inquebrantable. El juicio, más allá de ser un enfrentamiento entre el hombre y las acusaciones, se había convertido en una reflexión profunda sobre la verdad misma y sobre el precio que uno está dispuesto a pagar por ella. Sócrates se mantuvo firme, su mirada fija no en los jueces ni en los acusadores, sino en la vastedad de su propia existencia, esa existencia que lo había llevado por caminos impensados, que lo había despojado de las seguridades mundanas para abrazar la incertidumbre del pensamiento. Aquel hombre que no temía al poder ni a la muerte, que se había sumergido en las profundidades de la moral humana, se encontraba ahora ante el veredicto final de una ciudad que no entendía su verdadero propósito. La condena de muerte se cernía sobre él, y, sin embargo, Sócrates no parecía perturbado por la sentencia. Su rostro, marcado por los años y las preguntas, mostraba una calma tan profunda como las aguas del mar más sereno. No era un hombre que había vivido para aferrarse a la vida, sino un hombre que había vivido para buscar la verdad, y esa verdad era más importante para él que cualquier otra cosa que pudiera ofrecerle el mundo. ¿Creéis que, si me condenáis a muerte, me habéis vencido?, dijo Sócrates, su voz suave pero firme, resonando con la claridad de una campana. Los jueces lo miraron en silencio, como si cada palabra fuera un golpe suave contra sus conciencias. Ellos,
que pensaban que la condena los había liberado de lo que consideraban una amenaza, ahora se veían enfrentados a una paradoja. Sócrates no temía a la muerte. El filósofo no era un hombre que viera la muerte como un fin. La muerte, en su visión, no era un castigo, sino una transición. Y así, con una serenidad imperturbable, Sócrates habló de lo que muchos temían con todo su ser: la muerte. La muerte, continuó, es solo el paso hacia lo desconocido. Para muchos, representa el final de la existencia, el apagarse de la llama, el dejar de ser. Pero yo, que he dedicado mi vida a la búsqueda del conocimiento, no puedo temer lo que no comprendo. Quizás la muerte sea solo un sueño eterno, o tal vez sea una liberación, una transición a otro estado de existencia. No lo sé, y, sin embargo, no la temo. La vida ha sido mi campo de batalla, mi escuela de sabiduría, y la muerte, si ha de llegar, será solo un cambio de escenario. El silencio en la sala se profundizó. Los jueces, que aún se aferraban a la esperanza de que la muerte fuera el final para aquel hombre que los desafiaba, se vieron confrontados con la quietud inquebrantable de Sócrates. Él no era un hombre que temiera al dolor ni al sufrimiento, porque su alma había sido forjada en la inquebrantable búsqueda de la verdad. La muerte, para él, no era más que una puerta que se abre hacia lo desconocido, una puerta que ningún ser humano podría comprender hasta cruzarla. ¿Por qué, entonces, habría de temer a la muerte?, preguntó Sócrates, como si la pregunta misma fuera una reflexión de lo más profunda. Si la muerte es un fin, entonces es inevitable, y si es una transición, entonces es solo un paso más en el viaje de la existencia. ¿Qué sentido tiene temer lo que no se puede evitar o lo que podría ser una bendición? La verdad es lo que permanece, y la muerte no puede arrebatarla. En la sala, las sombras del miedo parecían disolverse, al menos por un instante. Sócrates, con sus palabras, había abierto una grieta en el entendimiento humano, una grieta por la que la luz de la reflexión comenzaba a filtrarse. Los hombres que lo observaban, los jueces y los ciudadanos, no sabían si habían sido testigos de un hombre que aceptaba su destino con sumisión o de un hombre que, al contrario, lo desafiaba con una sabiduría que trascendía todo lo que podían comprender. La muerte era solo un capítulo más en su vida, un capítulo que no podía opacar el resplandor de su alma. Sócrates, en su defensa, no apelaba al miedo ni al dolor, sino a la idea de que la vida no era un bien absoluto, sino un medio para alcanzar algo más grande: la verdad. Y si la verdad podía alcanzarse incluso a través de la muerte, entonces la muerte no era un enemigo, sino una oportunidad para seguir la búsqueda, incluso más allá de la vida misma. Con un gesto tranquilo, Sócrates dejó que sus palabras se asentaran en el aire. La multitud seguía en un silencio expectante, incapaz de comprender completamente lo que acababa de decir. Pero lo que Sócrates había dejado claro no era solo una reflexión sobre la muerte, sino una declaración sobre la vida misma. La vida, tal y como la entendía él, no era para aferrarse a ella a toda costa, sino para vivirla de manera plena, buscando siempre lo que era más importante: la verdad y el entendimiento. Y así, en la sala llena de miradas expectantes, Sócrates ofreció su última lección: vivir para la verdad, vivir sin miedo, vivir con la certeza de que la muerte, cuando llegue, no será un fin, sino una continuación del viaje hacia lo eterno. Capítulo 5. La acusación de corruptor de jóvenes y la defensa de Sócrates. El sol comenzaba a desplazar su calidez sobre Atenas cuando Sócrates se levantó, no con la rigidez de un hombre temeroso, sino con la serenidad de quien sabe que, por fin, la verdad comenzará a desvelarse. En la inmensa sala, las miradas curiosas de los presentes no eran solo de expectación, sino también de incertidumbre. La acusación era grave, y la ciudad no podía permitirse que un hombre, por más sabio que fuera, corrompiera a las generaciones jóvenes. Sócrates se hallaba frente a la asamblea como un mármol inquebrantable, dispuesto a enfrentar lo que se avecinaba sin rendirse ante la injusticia. Lo que se me acusa, señores atenienses, comenzó Sócrates, su voz resonando con claridad, no es un asunto de ligera gravedad. Se me acusa de corromper a la juventud, de enseñarles a cuestionar todo lo que saben, a desafiar las normas establecidas, a buscar la verdad por encima de las convenciones de la sociedad. Y debo confesarles que tal acusación es, de alguna manera, un cumplido. Estas palabras, cargadas de ironía y humildad, hicieron que muchos se detuvieran a reflexionar. Sócrates no se defendía como lo haría un hombre cualquiera, temeroso de las consecuencias. Él mismo había sido un defensor del cuestionamiento, del desafío a las creencias preconcebidas. Para él, el conocimiento no residía en aceptar pasivamente lo que los poderosos decían, sino en explorar las ideas más profundas que se esconden detrás de cada verdad.
Y esa misma actitud era la que sus acusadores veían como un peligro, un veneno que corrompería a la juventud, enseñándoles a pensar por sí mismos y no seguir ciegamente las reglas impuestas por la sociedad. Solo porque he enseñado a los jóvenes a pensar por sí mismos, a cuestionar el statu quo, me han tachado de corruptor, continuó Sócrates, sus palabras fluyendo como un río tranquilo pero inquebrantable. Es cierto, les he enseñado a cuestionar, pero no a destruir. Les he mostrado que la verdadera sabiduría radica en reconocer nuestra ignorancia, en saber que la mente humana es tan limitada como el horizonte y que nunca debemos conformarnos con las respuestas superficiales. Pero eso no es corromper. Es liberar. Las palabras de Sócrates se enredaban en el aire con la suavidad de una brisa que acaricia la piel, y, sin embargo, llevaban el peso de una verdad profunda. En aquel tribunal, donde la justicia de los hombres se encontraba en disputa, Sócrates hacía su declaración no solo como un filósofo, sino como un hombre que estaba dispuesto a arriesgar su vida por la libertad del pensamiento, por el derecho de cuestionar y de aprender sin restricciones. ¿Qué es la sabiduría?, preguntó Sócrates, haciendo una pausa dramática. No es el conocimiento absoluto, pues eso solo pertenece a los dioses. La sabiduría es saber que no sabemos. Es reconocer que el camino del conocimiento es infinito, y que el alma humana debe caminarlo con humildad. La juventud que he educado no ha sido corrompida, sino iluminada. No les he enseñado a rechazar las leyes de nuestra ciudad, sino a entenderlas con profundidad. La verdadera sabiduría no consiste en vivir a la sombra de lo establecido, sino en vivir de acuerdo con la verdad que la razón nos revela. En sus palabras, había algo tan inmenso como el cielo que sobrevolaba la ciudad. Sócrates no hablaba de un conocimiento mundano, de una mera erudición, sino de una visión más elevada, una sabiduría que traspasaba los límites de las ideas convencionales. Aquella sabiduría no era un arma, sino una luz, y a través de ella, los jóvenes que le seguían no eran corrompidos, sino transformados. La defensa de Sócrates no era solo una apelación a la lógica, sino un testimonio de su fe inquebrantable en la capacidad humana para la razón. No buscaba la aprobación de la multitud ni la aceptación de la masa, sino el reconocimiento de la verdad universal que se ocultaba en cada palabra que pronunciaba. Para él, la verdadera corrupción no residía en desafiar las creencias impuestas, sino en vivir en la ignorancia, en aceptar las mentiras que nos son dadas sin interrogarlas, sin buscar el conocimiento que se encuentra más allá de las sombras. Sí, he enseñado a los jóvenes a cuestionar, pero ¿acaso no es eso lo que todos deberíamos hacer?, dijo Sócrates, su voz impregnada con la certeza de su mensaje. ¿No debemos cuestionar las normas, las leyes, los valores que nos han sido impuestos, para entender si realmente son justos, si realmente son verdaderos? Si esa es la corrupción que me atribuyen, entonces acepto esa acusación con orgullo. Porque la verdadera corrupción es vivir sin cuestionar, vivir sin buscar la sabiduría, vivir sin la luz del conocimiento. La sala estaba en silencio absoluto. Las palabras de Sócrates, aunque llenas de fuerza, eran tan suaves y firmes como el susurro de un viento que sopla con la verdad. El juicio, que parecía ya decidido por aquellos que deseaban verlo caer, se encontraba ahora en una encrucijada. Los presentes comenzaron a reflexionar sobre la acusación de corrupción, porque, en el fondo, no podían evitar sentir que Sócrates había tocado una fibra sensible en su alma, la libertad de pensar por uno mismo. La juventud no ha sido corrompida, continuó Sócrates, su mirada fija en los ojos de sus jueces. La corrupción no está en la razón, en el cuestionamiento, en la búsqueda de la verdad. La corrupción está en aquellos que temen el pensamiento, que temen que sus creencias sean desafiadas. La verdadera corrupción es la que mantiene al hombre en la oscuridad, atado a las sombras de la ignorancia. Y si yo soy culpable de enseñar a los jóvenes a salir de esa oscuridad, entonces, sí, soy culpable, pero me enorgullece serlo. Y con esas palabras, Sócrates se retiró, dejando a la sala en un profundo silencio. La defensa que había ofrecido no era solo una justificación de su propia vida y enseñanza, sino una declaración de principios que trascendía los límites de su propia existencia. En ese momento, Sócrates no solo defendía su vida, sino la esencia misma de la filosofía, del pensamiento libre, de la búsqueda constante de la verdad. Capítulo 6. La reflexión final sobre la inmortalidad del alma. La sentencia de muerte había sido pronunciada, y en el aire flotaba un peso de inevitabilidad. No obstante, Sócrates, incluso ante el rostro de la muerte, no perdió su serenidad. La multitud, que había presenciado su defensa, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias emociones. Los ojos de los atenienses no podían esconder la sorpresa, el asombro y la confusión.
Habían escuchado a un hombre que no temía a la muerte, a un hombre cuya vida y muerte parecían fundirse en un solo propósito, la búsqueda de la verdad. Sócrates, con una calma inquebrantable, comprendía algo que muchos aún no habían alcanzado a entender. La muerte no es la culminación de la existencia, sino su transfiguración. La vida humana es solo una chispa en la vasta oscuridad del universo, pero esa chispa tiene el poder de iluminar, aunque sea por un momento, las profundidades del alma. La sabiduría que él había transmitido, las preguntas que había planteado, no eran de este mundo. Eran del reino eterno de la verdad. En la última etapa de su juicio, Sócrates dejó que las sombras de la muerte se acercaran, pero no las temió. Al contrario, las acogió con la misma aceptación con la que había vivido cada día de su vida. Para él, la muerte no era una condena, sino un paso hacia la libertad, hacia una nueva dimensión de comprensión. No era un final, sino un inicio. Si el alma es inmortal, entonces la muerte solo significaba la separación del cuerpo, que no era más que una prisión para el espíritu. La verdad y la sabiduría eran los lazos invisibles que unían el alma a la eternidad. Con su mente centrada en esta reflexión, Sócrates se volvió hacia sus discípulos, esos fieles seguidores que lo habían acompañado en su incansable búsqueda. Ellos, que temían por su maestro, que lamentaban su destino, ahora tenían ante ellos a un hombre que parecía haber alcanzado una paz que trascendía todo lo que el mundo podía ofrecer. «Queridos amigos», dijo Sócrates, con su voz suave pero llena de una autoridad que solo puede provenir de la verdad, «no temáis por mí. La muerte no me arrastra hacia el olvido, sino hacia la inmortalidad. El alma es inmortal, y no puede ser destruida por la violencia del cuerpo. Si la muerte es el fin de la vida, entonces la vida misma se vería vacía, pero no es así. Cada día que hemos vivido, cada momento que hemos compartido, es un testamento de la verdad que habita en nuestros corazones. No somos meros cuerpos que se desvanecen en el polvo, sino espíritus que, como estrellas en el cielo, perduran en el tiempo». Sócrates habló estas palabras con una intensidad que había ido más allá de su defensa, más allá de la acusación que lo había traído hasta ese punto. Era como si, al hablar de la muerte, estuviera despojando a la misma de su poder. La muerte, para él, era solo una transfiguración del alma. No era el fin de su misión, sino su culminación. La sabiduría que había compartido con aquellos que lo habían rodeado no desaparecería, porque la verdad no puede ser olvidada. Aunque su cuerpo fuera condenado, su pensamiento vivía en cada rincón de la ciudad, en cada conversación, en cada mente que se atreviera a cuestionar la realidad. Sus discípulos, que se encontraban profundamente conmovidos por estas palabras, entendieron finalmente que Sócrates no veía la muerte como un enemigo, sino como un vehículo hacia algo más grande. Aquellos que lo seguían comprendieron, en lo más profundo de su ser, que su maestro había encontrado un entendimiento que los demás solo podían imaginar. La muerte no era más que el siguiente paso en su viaje eterno hacia la verdad. Sócrates se dirigió nuevamente al tribunal, a aquellos que lo habían juzgado y condenado. Sin odio, sin rencor, los miró con una sabiduría que parecía desbordar la comprensión humana. Habían creído que la muerte lo silenciaría, pero la verdad que él representaba no podía ser silenciada por ninguna sentencia. La verdad no depende de la vida o de la muerte, sino de la capacidad del alma para reconocerla. «Jueces de Atenas», dijo con una voz llena de una paz serena, «es cierto que me habéis condenado, pero esa condena no puede alcanzar mi alma. No soy mi cuerpo, no soy mis palabras. Soy el pensamiento que trasciende, soy la verdad que sigue viva, incluso cuando la carne se desintegra». No temáis que mi muerte os traiga algún arrepentimiento. Si hay algo que lamentar, es que la ciudad haya tardado tanto en entender que la verdad no puede ser confinada ni destruida. Con estas últimas palabras, Sócrates cerró su defensa. Había hablado no solo para salvar su vida, sino para abrir las puertas del entendimiento a aquellos que aún no comprendían la profundidad de su pensamiento. La muerte no era el fin, la muerte era solo el principio de una comprensión más profunda. Al igual que el río que fluye más allá de las montañas, la sabiduría de Sócrates seguiría fluyendo, más allá de las fronteras de la vida y la muerte. Los jueces, aunque convencidos de su sentencia, no pudieron evitar sentir que algo se había roto en el aire. El juicio no solo había sido una condena para Sócrates, sino una oportunidad perdida para la ciudad de entender algo más grande, algo que solo podía ser visto a través de los ojos de la verdad. Y así, mientras Sócrates se preparaba para enfrentar la muerte, los atenienses se veían obligados a confrontar una verdad más profunda. La vida no era solo un regalo, sino una oportunidad para alcanzar la sabiduría eterna, una sabiduría que, en este momento, parecía más cercana que nunca. Capítulo 7. La partida y la última lección. El juicio había llegado a su fin,
y el veredicto se había dictado. La condena de Sócrates estaba sellada, pero la serenidad de su espíritu, la firmeza de su corazón, seguían intactas. En aquel momento, en que muchos habrían sucumbido al miedo o a la desesperación, él permaneció firme, con una paz inexplicable. No era la muerte lo que temía, sino el hecho de no haber vivido conforme a su verdad. La vida, para él, solo tenía un propósito: buscar la sabiduría, incluso si esto significaba atravesar las puertas de la muerte. Al llegar el día de su partida, la ciudad de Atenas parecía sumida en un silencio profundo, como si toda la naturaleza aguardara, conteniendo el aliento, el último paso de aquel hombre que había dedicado su vida a cuestionar lo inquebrantable. Sócrates, como siempre, estaba rodeado de sus discípulos. Ellos lo miraban con ojos cargados de tristeza, pero también de admiración. Nadie podía negar el sacrificio que Sócrates había hecho, ni la enseñanza que había dejado impresa en sus corazones. Con su tono habitual, grave pero sereno, Sócrates se dirigió a sus seguidores, sabiendo que este sería su último momento con ellos. Aunque su cuerpo estaba a punto de dejar la tierra, su legado sería eterno. A través de sus discípulos, sus ideas, su búsqueda incansable de la verdad, continuarían viviendo, plantando semillas en todas partes. La semilla de la reflexión, la semilla del pensamiento que nunca se detiene, nunca se rinde. No lloréis por mí, dijo Sócrates, sus palabras penetrando el alma de cada uno. Mi vida ha sido una dedicación constante a la búsqueda de la verdad. La muerte es solo una puerta hacia un nuevo conocimiento. Si la muerte me llega, es porque he cumplido con lo que debía hacer. Acepto mi destino con alegría, pues he vivido con un propósito. No temáis por mí, sino por vosotros mismos y no tomáis en serio el deber que cada uno tiene de buscar la sabiduría. La sabiduría de Sócrates no era una sabiduría que se pudiera enseñar como un simple conocimiento. No era un maestro de fórmulas, ni de dogmas. Era un maestro de la duda, de la inquietud que hace que el ser humano se cuestione a sí mismo, que mire el mundo con ojos críticos y, a la vez, con respeto. Porque, para Sócrates, la verdad no era algo que pudiera ser alcanzado con facilidad, sino un viaje constante, lleno de preguntas sin respuestas definitivas. La verdad era un camino, no un destino. Los discípulos de Sócrates, en silencio, comprendían que este hombre había sido más que un maestro. Había sido una chispa, una luz en la oscuridad. Su vida había demostrado que la mayor sabiduría no radica en conocer todo, sino en reconocer cuán poco se sabe, en aceptar humildemente la necesidad de seguir aprendiendo. Y ese aprendizaje, incluso en su partida, nunca se detendría. Cuando Sócrates fue conducido al lugar donde su vida se extinguiría, él caminaba con una serenidad absoluta, como quien va a encontrarse con un viejo amigo, no con un enemigo. En su mente no había lugar para el miedo. Él veía la muerte como el último paso de un viaje que había comenzado mucho antes de su nacimiento, un viaje que no terminaba con la destrucción del cuerpo. Su alma, pensaba, estaba destinada a la inmortalidad, a la unidad con lo divino, a un estado de conocimiento superior. El momento de la despedida llegó, y Sócrates, ya en las últimas horas de su vida, miró una vez más a sus discípulos. Con una sonrisa tranquila, se despidió de aquellos que lo habían acompañado, sin tristeza, sino con una paz que solo los sabios pueden entender. En ese momento, comprendieron que la muerte no era su final. Sócrates no los dejaba, simplemente cruzaba un umbral hacia lo desconocido, hacia lo eterno. No hay razón para temer lo que es inevitable, dijo Sócrates con una voz que resonaba en el aire. Si la muerte es el fin, entonces es el final de todos, pero si la muerte es solo el principio de algo más grande, entonces me estoy acercando a algo glorioso. Y si la muerte es, como algunos creen, el sueño eterno, entonces solo descansaremos, libres de las cargas del cuerpo y el alma. Lo que está destinado a ser, será. Así, con estas palabras finales, Sócrates se preparó para recibir el veneno que lo llevaría a su último sueño. Aquel veneno no era su condena, sino su liberación. La muerte era su última lección, la última enseñanza sobre la importancia de la libertad del alma, la trascendencia del ser y el poder del conocimiento. La lección no era solo sobre la vida o la muerte, sino sobre cómo vivir plenamente, cuestionando, buscando, sobre todo, amando la sabiduría en cada paso. A medida que el veneno lo invadía lentamente, Sócrates no mostró signos de sufrimiento. Sus ojos, como siempre, reflejaban una paz absoluta. La muerte no podía arrebatarle lo que él ya había encontrado: la libertad de la mente, la claridad del espíritu y el conocimiento de que su vida había sido vivida con un propósito inquebrantable. Sócrates cerró los ojos y su cuerpo se dejó llevar por el río de la muerte, pero su alma, como siempre, siguió viva,
como una llama que no se apaga. En ese instante, su vida y su pensamiento se convirtieron en una enseñanza eterna, un recordatorio de que la muerte no es lo que tememos, sino la falta de sabiduría, la falta de amor por la verdad. Así terminó la vida de Sócrates, un hombre que no dejó un legado de riquezas materiales ni de conquistas terrenales, sino un legado de pensamiento, de cuestionamiento, de amor por la sabiduría que trascendía todo lo que el hombre pudiera alcanzar. La verdad, como él había enseñado, era algo eterno, y su búsqueda no terminaba con la muerte. Capítulo 8. La misión de Sócrates y su defensa ante la muerte. El aire en el tribunal de Atenas se volvía espeso y tenso. Las sombras del juicio comenzaban a extenderse sobre los rostros de los presentes, y Sócrates, con su serenidad inquebrantable, se encontraba ante la más dura de las pruebas. El tribunal no solo le acusaba de corromper a la juventud, sino de desafiar las mismas raíces de la ciudad, de desafiar a los dioses, a las creencias que habían regido la vida ateniense por generaciones. Pero Sócrates no temía a la muerte, ni a las acusaciones, pues sabía que su misión estaba más allá de su vida. ¿Por qué me habéis llevado aquí?, comenzó, su voz cálida pero profunda, impregnada de una calma que parecía venir de las estrellas. Yo, Sócrates, no soy el hombre que debéis temer. Mi misión no es la de corromper, ni la de destruir. Mi misión es la de iluminar, de desvelar, de despertar de un largo sueño a aquellos que se conforman con las sombras. Aquel era un discurso que solo un hombre que había alcanzado el conocimiento más profundo de sí mismo podría haber pronunciado. El juicio, que se cernía sobre él como un vasto mar tempestuoso, no era nada comparado con la serenidad que emanaba de su alma. Sócrates sabía que la muerte era solo una transición, no un fin, y que el conocimiento y la virtud eran lo único que se mantenían eternamente. Si el hombre teme a la muerte, es porque ignora lo que le espera. Pero la muerte no es el castigo, ni es un mal en sí misma. ¿Qué es la muerte?, sino el final de este cuerpo mortal? Y si el alma es inmortal, ¿por qué habría de temer a lo que no puede destruir la esencia de lo que somos? Con esas palabras, Sócrates dejó que el juicio se deslizara en el aire, cargado de incertidumbre. La multitud, que había estado esperando un relato dramático, un grito de desesperación, se encontraba ante la serenidad más absoluta. ¿Cómo podía un hombre que se enfrentaba a la muerte con tanto aplomo no haber corrompido a la juventud? ¿Cómo podía un hombre que no temía lo que todos temían ser el verdadero peligro para la ciudad? Mi misión es mostraros la verdad, continuó Sócrates, mirando a los jueces a los ojos, como si su mirada pudiera atravesar los confines de sus corazones. No soy más que un hombre, como todos vosotros. Pero en mi vida, he dedicado cada momento a la búsqueda de la sabiduría, a la verdad profunda que nos libera de la ignorancia. ¿Acaso no es esa la verdadera misión de todos los hombres? No vine aquí a enseñarles a vivir, sino a pensar. No les pido que me sigan, sino que sigan la verdad que yo trato de desvelar. Que no me sigan a mí, sino a la razón, a la virtud, a la justicia que está por encima de todas las leyes humanas. El aire parecía detenerse en ese momento. Sócrates no estaba solo defendiendo su vida, sino el concepto mismo de lo que significa vivir una vida virtuosa. Su lucha no era contra el destino, ni contra los dioses, ni siquiera contra sus acusadores. La verdadera lucha de Sócrates era contra la ignorancia, contra la pasividad del alma humana que prefiere vivir sin cuestionar. Lo que me habéis acusado de hacer, señores atenienses, prosiguió con calma, es lo que todo hombre sabio debería hacer: interrogar, desafiar, razonar, y en el proceso, descubrir que no sabemos nada. Y si no sabemos nada, ¿por qué deberíamos temer la muerte? ¿Por qué deberíamos temer a la justicia de los hombres, si nuestra conciencia está alineada con la justicia universal? Sus palabras calaron en lo más profundo de la sala. Algunos se sentaron erguido, como si una verdad olvidada hubiera tocado sus corazones. La convicción de Sócrates era tan inmensa como un océano, y su razón tan clara como la luz de la luna reflejada en las aguas tranquilas de un lago. Si la muerte es un mal, entonces, ¿por qué los hombres sabios no la temen?, continuó. Si la muerte es simplemente una transición, ¿por qué hemos de temerla? Es en nuestra ignorancia donde reside el verdadero mal. Y si soy culpable de algo, es de tratar de liberar a mi alma y la de los demás de esta ignorancia. El juicio continuó, pero Sócrates no se detenía. Él no temía la condena, porque sabía que su misión no podía ser detenida por una sentencia. Su misión era universal, trascendía la ciudad de Atenas, trascendía las leyes humanas, y por eso no podía ser callada. Cada palabra que pronunciaba era una semilla plantada en el alma de sus oyentes, y aunque algunos no pudieran comprender, en el futuro aquellos que buscaban la verdad recordarían sus palabras. Solo hay algo que me hace seguir en este camino, dijo con una serenidad aún más profunda.
No es la búsqueda de la gloria, ni la evasión del castigo. Es el deseo profundo de que cada uno de nosotros se libere de las cadenas de la ignorancia, de que cada alma despierte a la realidad que está más allá de este mundo físico. Yo os invito a que penséis, no en la muerte que me amenaza, sino en la vida que aún nos queda por vivir con sabiduría. Y con estas palabras, Sócrates cerró su discurso, no como quien pide clemencia, sino como quien siembra una semilla en el corazón de la humanidad, sabiendo que esa semilla germinaría, tarde o temprano. Ya no era un hombre que temiera por su vida, sino un hombre que vivía para la eternidad del pensamiento. Capítulo 9. El reto a la verdad y la sabiduría eterna. El sol de Atenas se alzaba con una luz dorada y silenciosa, como si la ciudad misma estuviera absorbiendo las últimas palabras de Sócrates. Su juicio había sido el fin de una era, el fin de un tiempo en el que la verdad se encontraba a menudo oculta en las sombras del poder y la ignorancia. Pero, a pesar de su muerte, las ideas de Sócrates no morían. Aquello que había proclamado con su vida y sus enseñanzas seguía latiendo en los corazones de los hombres, como un faro luminoso que guía a los perdidos en la oscuridad. En este capítulo, los discípulos de Sócrates, despojados de la presencia física de su maestro, se enfrentan a la dura realidad de vivir sin él. La ciudad ha perdido a un hombre, pero en su lugar, las semillas de la sabiduría han quedado sembradas. Aquel reto a la verdad, esa inquebrantable búsqueda de la sabiduría, nunca podría ser extinguido. Aun cuando su maestro ya no estaba allí para guiarlos, los discípulos sabían que el desafío seguía vivo y que su vida, como la de Sócrates, debía ser una constante búsqueda de la verdad. Sócrates, durante su vida, había sido un hombre que no temía cuestionar lo establecido. Nadie le ofreció respuestas fáciles ni lo atrajo la cómoda seguridad de la ignorancia. Él vivía con una inquietud constante, un impulso interior que lo llevaba a cuestionar todo a su alrededor. La sabiduría no era una posesión, sino un camino que nunca se recorría por completo. El verdadero sabio, para Sócrates, no era el que sabía, sino el que entendía que no sabía nada. En ese reconocimiento de la ignorancia, de la humildad ante lo desconocido, nacía el verdadero conocimiento. Era un reto constante, un desafío de alma y corazón. Para muchos, la vida de Sócrates parecía estar llena de preguntas sin respuestas definitivas, pero eso, precisamente, era lo que lo hacía grande. La búsqueda, no la posesión de la verdad, era lo que definía su existencia. En cada conversación, en cada encuentro, Sócrates dejaba una estela de dudas y reflexiones, empujando a aquellos que lo rodeaban a mirar más allá de lo evidente, a ir más profundo, a cavar en las entrañas mismas de su ser. A medida que sus discípulos meditaban sobre la vida y muerte de su maestro, el eco de sus enseñanzas seguía resonando, desafiando la visión común de la justicia, la virtud y la moralidad. Muchos de los que se habían enfrentado a Sócrates en su juicio no entendían su propósito. Los jueces y los acusadores no habían visto más allá de la superficie, no habían comprendido que Sócrates no era un hombre que buscaba destruir, sino que buscaba construir. Su propósito no era atacar las leyes de la ciudad, sino purificarlas, cuestionarlas hasta llegar a su núcleo, a la verdad que siempre se oculta detrás de las normas y las costumbres. Los discípulos, ahora sin su guía física, comenzaron a sentir la verdadera magnitud de la enseñanza de Sócrates. Lo que él había dejado no era un conjunto de doctrinas rígidas, sino un camino a seguir. La filosofía, en su sentido más puro, no era un sistema cerrado de pensamientos, sino una actividad constante de reflexión. La sabiduría no era un tesoro que se poseía, sino una llama que se mantenía viva a través del constante cuestionamiento. Así, el reto que Sócrates había planteado no era solo el reto de encontrar respuestas, sino el reto de vivir con preguntas. La sabiduría, para él, no era la resolución de enigmas, sino la aceptación de que la vida misma es un misterio que nunca podrá ser completamente desvelado. La verdadera virtud radica, entonces, en vivir de acuerdo con ese misterio, en caminar en la oscuridad con la confianza de que la luz de la verdad siempre está presente, aunque no siempre sea evidente. Mientras los discípulos reflexionaban, las palabras de Sócrates se convirtieron en su propio desafío. ¿Cómo seguir el camino de un hombre que había abrazado la incertidumbre como un camino hacia la sabiduría? ¿Cómo vivir en un mundo lleno de preguntas sin respuestas definitivas? La ciudad de Atenas se hallaba ante una elección: seguir las reglas, las leyes, o adentrarse en el viaje hacia lo desconocido, donde la sabiduría no es un fin, sino un proceso constante. Sócrates había plantado la semilla del pensamiento crítico, y ahora era el momento de que esa semilla floreciera. La libertad no solo residía en la capacidad de actuar, sino en la capacidad de pensar, de cuestionar, de transformar la realidad a través de la reflexión profunda. La vida sin la verdad, como él había enseñado, era una vida vacía,
una existencia sin sentido. Y la verdad, como él mismo había demostrado, no podía ser impuesta ni forzada. Solo podía ser descubierta a través de un esfuerzo genuino, un esfuerzo que nunca cesaba. Los discípulos se enfrentaban a la misma tarea que su maestro había emprendido: vivir sin miedo a la verdad, sin miedo al cuestionamiento, sin miedo a la muerte. La vida de Sócrates, lejos de haber terminado con su partida, era ahora el inicio de un camino que cada uno de ellos debía seguir. Y ese camino era el de la búsqueda continua de la sabiduría, la única búsqueda que, como el alma inmortal, nunca termina, sino que se renueva eternamente. Capítulo 10. La defensa del filósofo ante la injusticia. El viento soplaba con suavidad sobre las colinas de Atenas, acariciando la ciudad que, aunque vivía bajo la sombra de un juicio, aún respiraba el aire fresco de la reflexión. En las calles, las voces se mezclaban con susurros de incertidumbre, mientras los atenienses, absortos en sus propios pensamientos, esperaban el veredicto que cambiaría el curso de la historia. Sócrates, sin embargo, se mantenía firme, tan imperturbable como el mar ante la tormenta. En este capítulo, Sócrates no solo enfrenta la acusación que se cierne sobre él, sino también la amarga verdad de la injusticia que domina su tiempo. A través de sus palabras, su defensa se convierte en una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la justicia y la moral, un llamado a sus conciudadanos a mirar más allá de las sombras y reconocer la luz que se esconde en el interior de cada ser humano. La acusación contra Sócrates no era solo una acusación contra un hombre, sino contra una idea. En su corazón, los acusadores temían a un hombre que cuestionaba las certezas, que desafiaba la comodidad de las creencias establecidas. Sócrates no era simplemente un filósofo, era un provocador de conciencias, un hombre que había dedicado su vida a desmantelar las falsas seguridades de una sociedad que prefería la ignorancia a la verdad. Con una calma que sorprendía a todos, Sócrates comenzó su defensa. Sus palabras no eran las de un hombre que temiera por su vida, sino las de un sabio que entendía que la verdadera justicia no siempre se encuentra en los tribunales, sino en la conciencia de cada uno. Su discurso no estaba destinado a ganar un juicio, sino a iluminar las mentes de aquellos que lo escuchaban, a mostrarles que la verdadera virtud no depende de las leyes humanas, sino de la integridad del alma. El hombre que ha dedicado su vida a la verdad no teme la injusticia de los hombres, porque sabe que la justicia última no depende de ellos, dijo Sócrates, mirando a sus acusadores con una serenidad que solo la sabiduría podía proporcionar. Si hoy de morir, que sea en paz, porque mi conciencia está limpia. No me arrepiento de nada, pues he vivido conforme a la virtud. Estas palabras, llenas de una sabiduría profunda, llegaron a las almas de sus oyentes como un bálsamo. Sócrates no defendía su vida, sino su misión. No luchaba por escapar de la muerte, sino por mostrarles a todos que la muerte no era el fin, sino un paso necesario en el ciclo eterno de la existencia. La muerte, para el filósofo, era una liberación del cuerpo, una puerta abierta hacia la verdad suprema. En su discurso, Sócrates no solo se defendió de las acusaciones, sino que las utilizó como una plataforma para cuestionar las normas y creencias de la sociedad ateniense. Aquellos que lo acusaban no entendían que su misión era más noble que cualquier cargo que se le pudiera imputar. Sócrates, a lo largo de su vida, había sido fiel a la filosofía, y la filosofía no era más que la búsqueda incansable de la verdad. No podía dejar de cuestionar, no podía dejar de escudriñar el mundo a su alrededor, porque eso era lo que le daba sentido a su existencia. La ciudad de Atenas, que en su tiempo había sido el faro de la democracia y el pensamiento, ahora se encontraba ante la paradoja de juzgar al hombre que más había contribuido a la grandeza de su alma colectiva. Al seguir las reglas establecidas por la mayoría, Atenas estaba en realidad condenando lo más alto que poseía, la capacidad de pensar, de reflexionar, de ser verdaderamente libre. Sócrates, al final de su defensa, ofreció una reflexión que resonó en lo más profundo de la ciudad. La verdadera justicia no puede ser dictada por una mayoría, ni por el poder temporal de los gobernantes, sino por la integridad de cada individuo. El hombre que vive conforme a la virtud, que busca la verdad sin descanso, no puede ser condenado, incluso si es llevado a la muerte. Porque la muerte es solo una transición, un retorno a la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Las palabras de Sócrates, aunque destinadas a su defensa, se convirtieron en un grito de resistencia. No contra la ciudad, no contra sus leyes, sino contra la ignorancia que aniquilaba la verdadera justicia. Para Sócrates, la muerte no era la condena final, sino el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que su alma, libre de las ataduras del cuerpo, podría finalmente alcanzar la verdad eterna. La defensa de Sócrates no solo fue una defensa de su vida, sino de una forma de vivir que pocos en la ciudad de Atenas comprendían. En su ser,
Sócrates encarnaba la verdad absoluta, una verdad que no necesitaba ser defendida ante los tribunales humanos, porque no dependía de ellos. La verdad, como la justicia, es eterna, y no se somete al juicio de los hombres. Así, con su última defensa, Sócrates no solo defendió su alma, sino también el alma misma de la humanidad. Y aunque la ciudad de Atenas no supo escuchar, su voz seguía siendo un faro que iluminaría el camino de todos aquellos que, como él, se atrevieran a mirar más allá de las sombras y a buscar la luz de la verdad. Capítulo 11. Sócrates enfrenta la condena. El tribunal de Atenas se encontraba en silencio, un silencio denso que impregnaba el aire de la sala con una sensación palpable de gravedad. La acusación de corrupción a la juventud y de desafiar a los dioses de la ciudad había calado profundamente en el corazón de la ciudad. Sócrates, sin embargo, seguía siendo el mismo hombre que había entrado en ese espacio, inquebrantable, sereno, sabedor de que su misión no se encontraba en sus manos, sino en las de una voluntad divina que trascendía la justicia terrenal. Ahora, con la sentencia sobre la mesa, la ciudad debía decidir el destino del hombre que había puesto en tela de juicio todo lo que conocían. Había llegado el momento en que los jueces debían votar, y el miedo a lo incierto se reflejaba en los rostros de los presentes. Sócrates no temía lo que se venía, su mente ya había aceptado el desafío de la muerte y el juicio. Lo que le importaba era lo que quedara después, lo que se recordaría de su vida, de su mensaje. Porque para él, la muerte no era el fin, sino la continuación de la búsqueda de la verdad. Cuando la voz del juez se alzó, anunciando el veredicto, la sala contuvo la respiración. La condena fue clara, Sócrates debía morir. Sin embargo, lejos de la desesperación o el arrepentimiento, el rostro de Sócrates permaneció tan sereno como siempre. Él no había esperado otra cosa. En su corazón, la condena no significaba derrota, sino una confirmación más de que su misión no era comprendida por aquellos que preferían la ignorancia a la verdad. Con una mirada tranquila, Sócrates se dirigió nuevamente a la asamblea, como si su alma no se viera afectada por el peso de las circunstancias que lo rodeaban. Habéis decidido que mi vida debe llegar a su fin. ¿Pero realmente habéis hecho justicia? No me refiero a una justicia superficial, sino a esa justicia profunda, universal, que va más allá de las leyes humanas. ¿Habéis reflexionado sobre lo que significa condenar a un hombre que no ha hecho más que buscar la verdad? ¿Habéis comprendido que lo que yo he hecho no es un acto de subversión, sino de iluminación? Sócrates hablaba con la certeza de un hombre que, incluso ante la muerte, seguía fiel a sus principios, con la misma valentía con la que había cuestionado todo lo establecido. En su voz no había miedo ni arrepentimiento. Al contrario, su discurso era el de un hombre que veía más allá de la sentencia, que veía en la muerte una liberación, un paso hacia una verdad más grande, más allá de los límites del mundo material. Me habéis condenado, sí, pero os invito a reflexionar, continuó, como si hablara no a un grupo de jueces, sino a toda la humanidad. ¿Acaso no estamos todos condenados de alguna manera? ¿No vivimos todos bajo las cadenas de la ignorancia, bajo el yugo de nuestras propias creencias sin cuestionarlas? Si la condena es el fin de todo, entonces mi vida no ha tenido ningún propósito. Pero si la condena es solo una transición, una puerta hacia algo más grande, entonces no temeré lo que venga. El alma no muere. Es eterna. Y esa es la libertad que trasciende a cualquier sentencia. Las palabras de Sócrates resonaban con una claridad desconcertante. Mientras los jueces y los ciudadanos se miraban entre sí, la duda se instaló en sus corazones. ¿Era posible que un hombre tan sereno, tan confiado en su destino, estuviera equivocado? O tal vez, por el contrario, él poseía una sabiduría que les escapaba, una sabiduría que los hombres de la ciudad nunca habían comprendido completamente. El juicio había sido un espectáculo, una lucha de fuerzas, pero ahora se convertía en algo más grande. Un reflejo de la lucha interna del ser humano por entender el sentido de la vida, de la justicia, de la verdad. Sócrates, al ver la lucha interna que había despertado en sus oyentes, continuó con su discurso. Si he vivido con rectitud, si he dedicado mi vida a la búsqueda de la verdad y de la sabiduría, ¿por qué debería temer a la muerte? No busco la muerte, pero si es el precio que debo pagar por mi misión, entonces la acepto con calma. La muerte no es un castigo, sino una liberación. El alma se separa del cuerpo. Y si la justicia existe más allá de este mundo, entonces en la muerte mi alma estará más cerca de la verdad. Hubo un murmullo en la sala. La mayoría de los presentes, que habían estado tan seguros de su condena, comenzaron a dudar. Sócrates, con su serenidad, había dado vuelta al juicio, no con la lógica fría de un abogado, sino con la calidez de quien está dispuesto a entregar su vida por una causa mayor, la causa de la sabiduría y el conocimiento. Para él, vivir con ignorancia era una condena mucho más dura que la muerte misma.
Que la muerte venga, dijo con una voz que no era desafiante, sino profundamente tranquila. Si la muerte es un mal, lo aceptaré, pero si es una liberación, entonces que sea bienvenida. El alma de un hombre no se puede encarcelar, y si mi destino es encontrar la paz en la muerte, entonces así será. Pero mi misión sigue viva, más allá de este juicio, más allá de este cuerpo. Las palabras que he dicho hoy seguirán viviendo en los corazones de aquellos que buscan la verdad. Con estas últimas palabras, Sócrates se retiró a su destino, sin miedo, sin arrepentimiento. El juicio había terminado, pero la misión de su vida seguía siendo la misma, la búsqueda inquebrantable de la sabiduría, de la verdad, más allá de la muerte, más allá de las leyes humanas. Él había sido condenado, sí, pero no había sido derrotado. La victoria de Sócrates no era la de la vida sobre la muerte, sino la de la verdad sobre la ignorancia. Capítulo 12. La inmortalidad del alma. La prisión, aunque sombría y cerrada, parecía ahora el umbral hacia una comprensión más profunda, una puerta que Sócrates, con su sabiduría tranquila y radiante, se disponía a cruzar sin temor ni vacilación. La atmósfera en la celda era densa, pero no de desesperación, sino de una calma infinita que sólo el verdadero filósofo podría comprender. Los atenienses, al menos los que aún guardaban la capacidad de pensar más allá de las leyes humanas, no podían dejar de observar a aquel hombre, que enfrentaba la muerte con tal paz en el rostro, como si hubiese tocado la eternidad misma. En este capítulo, Sócrates profundiza aún más en la idea de la inmortalidad del alma, un concepto que había defendido a lo largo de su vida y que, en sus últimos momentos, tomaba una forma más tangible, más cercana a la divinidad. Para él, el cuerpo, aunque necesario para interactuar con el mundo, era solo una prisión temporal para el alma, que era inmortal y eterna. La muerte no era la aniquilación, sino la liberación del alma de las ataduras del cuerpo mortal. La muerte no podía ser vista como un fin, pensaba Sócrates, porque el alma, al separarse del cuerpo, se dirigía hacia un reino superior, donde la verdad y la sabiduría eran claras y puras. El alma, según su visión, no moriría jamás, porque lo que le daba vida era algo eterno, algo que no se podía destruir con el simple hecho de la muerte física. El cuerpo se descomponía, pero el alma no tenía principio ni fin, y su búsqueda por la verdad era un viaje que trascendía la existencia terrenal. ¿Cómo puede un alma que ha buscado la verdad temer a la muerte?, preguntaba Sócrates a sus discípulos con una calma que les parecía casi sobrehumana. La muerte es simplemente el paso hacia lo que hemos estado buscando toda nuestra vida. Es la oportunidad de liberarnos de este cuerpo, de los límites que nos impone nuestra naturaleza mortal. Solo al morir, al ser liberados, podremos conocer la verdad en su totalidad. Sócrates no tenía miedo de la muerte, no porque fuera indiferente a ella, sino porque su comprensión de la vida y de la muerte era tan profunda que le otorgaba una libertad que pocos en la ciudad podían siquiera imaginar. La muerte, pensaba, no era un final, sino un regreso a la fuente primordial, un retorno a un estado de pureza donde la conciencia podía finalmente ver lo que, mientras estaba en el cuerpo, estaba velado por las limitaciones de los sentidos. La muerte no era la destrucción, sino la perfección de lo que verdaderamente somos. En sus últimas horas, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad de Atenas, Sócrates continuaba su enseñanza, no solo a sus discípulos, sino a todos aquellos que se encontraban cerca de él. Lo que le ocurre al cuerpo no importa, lo que importa es lo que sucede con el alma, afirmaba con una mirada profunda. El alma, que ha sido capaz de tocar la verdad, no puede ser destruida por la muerte. Es inmortal, eterna, como la verdad misma. Para Sócrates, la inmortalidad del alma no era una mera creencia, sino una verdad que él había tocado en su vida, a través de sus experiencias, sus cuestionamientos y su búsqueda incansable de la sabiduría. La vida y la muerte no eran opuestos, sino dos aspectos de la misma realidad eterna, dos momentos en un ciclo que no podía ser comprendido completamente sin el conocimiento profundo que sólo la filosofía podía ofrecer. Los discípulos que lo rodeaban, entre ellos Platón, no podían evitar sentirse conmovidos ante tal manifestación de paz. ¿Cómo podía alguien enfrentar la muerte con tal serenidad? ¿Cómo podía alguien ver más allá del sufrimiento físico y comprender que lo que moría no era el alma, sino solo el cuerpo, esa cárcel temporal que, al fin, sería liberada? Mientras tanto, Sócrates, con su rostro sereno, les explicaba a sus amigos cómo la muerte representaba una transición hacia un estado superior. En este mundo, les decía, todo es relativo. Pero al liberarnos del cuerpo, nuestras almas estarán finalmente en su lugar. Allí, en ese reino inmortal, veremos las cosas tal como son, sin la distorsión de los sentidos, sin las ataduras de lo terrenal.
El filósofo, al que algunos consideraban el más grande de los sabios, no veía la muerte como un sufrimiento, sino como una oportunidad de alcanzar un nivel de conocimiento y sabiduría que trascendía lo que los humanos podían comprender. La muerte, para Sócrates, era la última prueba del filósofo, la prueba definitiva de la fe en la inmortalidad del alma, y la oportunidad para abrazar la verdad sin restricciones. A medida que las horas avanzaban y el momento de su ejecución se acercaba, Sócrates no hacía más que reafirmar lo que siempre había predicado. La muerte no es un mal, es una liberación, un paso hacia una existencia más pura, más completa. Solo la muerte, al liberarnos del cuerpo, puede ofrecernos la oportunidad de conocer la verdad absoluta, repetía. La ciudad de Atenas, por dentro y por fuera, continuaba su marcha, ajena a la trascendencia de aquel momento. La sentencia de muerte sobre Sócrates parecía ser la condena de un hombre, pero en realidad era la condena de una sociedad que aún no comprendía lo que el filósofo había enseñado, que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y que la verdadera sabiduría solo puede hallarse cuando nos liberamos de la ilusión de la mortalidad. Así, Sócrates, sereno ante la muerte, se mantenía firme en su creencia. El alma es inmortal, y la muerte solo la libera, no la destruye. Y mientras se preparaba para el momento final, su voz resonaba en el aire como una melodía de verdad eterna, que seguiría vibrando mucho después de que su cuerpo dejara de existir. Capítulo 13. La condena de Atenas y la verdad del filósofo. La sentencia había sido pronunciada, y Atenas, esa ciudad venerada por su historia y su sabiduría, ahora se encontraba al borde de una paradoja. Sócrates, el hombre que había dedicado su vida a la búsqueda incansable de la verdad, era condenado a muerte por la misma ciudad que se enorgullecía de su cultura y sus ideales filosóficos. La ironía flotaba en el aire, como un perfume agridulce que empapaba las paredes de la prisión. Para aquellos que habían estado cerca de él, la condena no solo era una injusticia, sino un reflejo de la incomprensión del alma humana ante la pureza de la filosofía. Los jueces, quienes probablemente eran hombres de gran reputación y sabiduría en su tiempo, no podían ver más allá de sus propias preocupaciones terrenales. La acusación de impiedad, la acusación de corromper a la juventud, era tan vacía y vacilante como las sombras de la ignorancia que Sócrates tan generosamente había iluminado con su luz. Pero la verdad, como siempre, no se rendiría ante las falsas apariencias. Sócrates, sin embargo, no sentía rencor. En su corazón no albergaba odio hacia aquellos que lo habían condenado. Al contrario, sentía una profunda compasión por ellos, porque no comprendían el verdadero propósito de su vida. La ignorancia es el peor de los males, solía decir, y aquellos que están condenados a vivir en la oscuridad de la mente no saben lo que hacen. Sócrates no los veía como enemigos, sino como almas perdidas que, al igual que él, debían encontrar su camino hacia la verdad. La muerte, para él, no era un acto de venganza, sino un testimonio más de su misión como filósofo, una misión que continuaría más allá de la vida. En este capítulo, Sócrates reflexiona sobre la condena de Atenas, pero lo hace desde un lugar de profunda serenidad. La ciudad había actuado según sus propios principios, pero esos principios no eran los de la sabiduría verdadera. La justicia de los hombres, decía Sócrates, no es la misma que la justicia divina. Mientras los hombres castigan lo que no comprenden, los dioses conocen la verdad. Atenas, al condenarlo, no había hecho más que confirmar que el filósofo siempre había estado solo en su camino hacia la iluminación. A lo largo de su vida, Sócrates había aceptado el destino como una corriente fluida que lo arrastraba hacia lo desconocido, pero siempre guiado por su convicción inquebrantable de que la verdad debía prevalecer, sin importar las circunstancias. Su vida había sido un testimonio de este principio, que la búsqueda de la verdad es lo único que puede sostener el alma humana en la tempestad del mundo. La sentencia de muerte no era un castigo, sino una prueba más para aquel que había dedicado su existencia a desafiar las sombras que cubren la realidad. Si mi muerte es lo que deben darme por seguir mi camino, que así sea, dijo Sócrates a sus discípulos. Pero que no me lamenten, porque la verdad nunca será vencida por la muerte. Los dioses tienen sus propios caminos, y su voluntad es más grande que cualquier juicio humano. Yo he cumplido mi misión. Y si muero, sé que estaré en paz, porque he hecho lo que debía hacer. A pesar de la tragedia que su muerte representaba para aquellos que lo amaban, Sócrates no buscaba consuelo en sus palabras. Él veía la vida de manera diferente, no como un bien que debe preservarse a toda costa, sino como un medio para alcanzar la verdadera sabiduría. La muerte, por lo tanto, no representaba una pérdida, sino una culminación. El filósofo no teme la muerte, decía, porque entiende que la muerte es solo la transición hacia un estado donde la verdad es más clara y más pura. El sol,
Como un símbolo del ciclo perpetuo de la vida y la muerte, seguía su curso en el cielo, y Sócrates, mientras esperaba el último paso de su vida, continuaba guiando a sus discípulos con su sabiduría tranquila. No diges que esta condena os cause dolor, lestesia. Lo que importa es el camino que hemos recorrido, el amor por la verdad que nos ha unido. La muerte no puede arrebatar eso. Lo que permanece es la sabiduría que hemos compartido, y esa es eterna. La ciudad de Atenas, mientras tanto, comenzaba a sentir el peso de la contradicción que su juicio representaba. Había condenado a un hombre que nunca había buscado más que la verdad, y ahora esa misma ciudad debía cargar con la culpa de su juicio. Algunos se arrepentirían, y otros se sentirían culpables, pero nada podía cambiar lo que había ocurrido. Sócrates se había convertido en un símbolo de resistencia a la ignorancia, y su muerte sería un recordatorio eterno de que los hombres que buscan la verdad a menudo deben pagar un precio por ello. Así, con cada palabra que decía, Sócrates parecía acercarse más a la eternidad. La verdad que había abrazado, la sabiduría que había buscado con tanto fervor, no podía ser destruida por una sentencia humana. La condena de Atenas, aunque trágica, no haría más que reforzar la visión de un hombre que, en su muerte, viviría más allá de su tiempo. En sus últimas horas, Sócrates se convirtió en un faro que iluminaba el camino hacia una sabiduría que la ciudad aún no había alcanzado, pero que tarde o temprano las futuras generaciones comprenderían. Capítulo 14. La serenidad ante la muerte. A medida que los minutos se deslizaban como el flujo de un río en calma, Sócrates permanecía inmóvil, con la mente tranquila y el corazón lleno de esa paz que solo aquellos que han conocido la verdadera sabiduría pueden alcanzar. La muerte, para él, no era un enemigo que acechaba en las sombras, sino una amiga que lo esperaba al final de su viaje, una compañera que lo liberaría de las limitaciones del cuerpo y lo conduciría hacia un estado de pura luz, una existencia eterna, donde la verdad se desplegaría sin velos, y la sabiduría sería la única compañía. Alrededor de él, sus discípulos se encontraban sumidos en un profundo dolor. Veían a su maestro, aquel hombre cuya vida había sido un faro de luz para todos, dispuesto a enfrentarse a lo que para muchos era la más temida de las pruebas. Pero Sócrates no compartía su aflicción. Mientras ellos sentían el peso de la injusticia y el temor hacia lo desconocido, él estaba sereno, con la mirada fija en lo inmutable, en lo eterno. La muerte, decía Sócrates con una sonrisa leve, no es más que un paso. Un paso hacia el final de una historia que comienza mucho antes de lo que imaginamos. Y cuando tomamos ese paso, es como si regresáramos a nuestra casa ancestral, a un lugar donde el alma puede descansar, libre de las ataduras del cuerpo. Sus discípulos, con los ojos llenos de lágrimas, escuchaban sus palabras como si fueran las últimas que escucharían en vida, y en un sentido, lo eran. Pero también sabían que estas palabras, aunque llenas de serenidad, contenían un mensaje profundo, uno que trasciende la muerte misma. Sócrates les estaba enseñando a morir, a enfrentarse a lo inevitable con la cabeza erguida, a ver en la muerte no un final, sino una transformación. La muerte, mis queridos amigos, no es el fin, continuaba. Es una liberación. Es el momento en que el alma se despoja de todo lo que la ha limitado en esta vida. Y si en esta vida hemos buscado la verdad, si hemos sido fieles a nuestra misión de conocer lo que es bueno y verdadero, entonces la muerte será solo un viaje hacia algo aún más grandioso. La serenidad de Sócrates era contagiosa. Aunque el dolor seguía en el corazón de sus discípulos, el miedo a la muerte parecía desvanecerse poco a poco, como la niebla disipada por los primeros rayos del sol. La manera en que Sócrates aceptaba su destino, sin resistencia ni temor, les mostraba que la verdadera sabiduría no se encontraba en huir de la muerte, sino en abrazarla con un corazón tranquilo y una mente serena. Aquel hombre, que había dedicado su vida a interrogar a los demás sobre la naturaleza de la virtud y la sabiduría, ahora se enfrentaba a su propia muerte con la misma calma que había mostrado durante toda su existencia. ¿Qué es la muerte?, se preguntaba. ¿Es un sueño profundo, tal vez, o es una transición hacia algo más grande, hacia un reino de puras ideas y pensamientos? Pero sea lo que sea, lo acepto, porque he vivido de acuerdo con la verdad. Los discípulos de Sócrates, como hombres sencillos que todavía no comprendían en su totalidad las profundas palabras de su maestro, se sentían abrumados por la gravedad del momento. Sin embargo, había algo en la forma en que Sócrates hablaba que les hacía comprender, aunque de manera vaga, que la muerte no era algo que debieran temer. Él les enseñaba, sin palabras directas, que vivir verdaderamente era estar preparado para morir, porque la muerte no era un evento aislado, sino parte de un ciclo eterno que nos conecta con el universo, con la esencia misma de lo que somos. Sócrates continuaba, la muerte es un misterio, sí.
Pero a lo largo de toda nuestra vida, no hacemos más que prepararnos para este momento. Vivimos buscando respuestas, buscando la verdad. Y al final, lo que encontramos es que la muerte no es algo que se pueda temer, sino algo que se puede recibir con gratitud. La vida no tiene valor si no estamos dispuestos a morir con dignidad, con el conocimiento de que, al final, lo único que permanece es el alma. La prisión, que en otro tiempo había sido un lugar de desesperanza, se convertía ahora en un espacio sagrado, donde la voz de Sócrates resonaba como una melodía que cruzaba el tiempo. En ese pequeño rincón del mundo, él estaba enseñando, no solo a sus discípulos, sino al universo entero, que la muerte no era la derrota, sino la culminación de una vida vivida en búsqueda de la verdad. La verdadera sabiduría no era conocer lo que hay en la tierra, sino entender lo que está más allá de ella, lo que trasciende los límites del cuerpo y llega al alma. Y así, mientras el momento de su ejecución se acercaba, Sócrates continuaba con su lección más importante, que vivir en armonía con la verdad es la única preparación necesaria para la muerte. El filósofo no temía el último aliento, porque sabía que su alma ya había tocado lo eterno, ya había abrazado la luz que nunca se apaga. Y en ese abrazo se encontraba la verdadera libertad. A sus discípulos, que aún no podían entender plenamente lo que él decía, les dio la última lección. Cuando la muerte llegue, no la veáis como un fin, sino como un regreso a casa. Como una oportunidad para liberarnos de los límites del cuerpo, para ver la verdad tal como es, sin las sombras de la ignorancia. Y así, el filósofo, cuya vida había sido un canto a la sabiduría, se preparaba para su último acto, no el acto de morir, sino el acto de trascender, de llevar con él todo lo que había enseñado y de liberar su alma hacia el misterio eterno que había buscado toda su vida. Capítulo 15. La reflexión final sobre la sabiduría y el destino. La sala del tribunal se encontraba ahora sumida en un manto de silencio, como si el mismo aire se hubiera detenido para escuchar las palabras finales de Sócrates. La condena había sido dictada, y el destino de aquel hombre cuya vida había sido una búsqueda incansable de la verdad se sellaba de una vez por todas. Pero a pesar de la muerte que se cernía sobre él, Sócrates no era un hombre derrotado, ni un hombre que se sometiera a la fatalidad sin más. En su alma, la paz era total, pues sabía que había cumplido con su misión en la tierra. Con una mirada serena, que no reflejaba ni miedo ni ira, Sócrates se dirigió nuevamente a los presentes, aquellos que lo habían juzgado, a quienes él había tratado de enseñar a lo largo de su vida. La justicia humana lo había condenado, pero la justicia cósmica, esa fuerza inabarcable que rige los destinos del hombre y del universo, le había otorgado una última oportunidad de hablar, una última oportunidad para dejar una huella profunda en el alma de todos los presentes. Compañeros atenienses, comenzó con voz clara, como si cada palabra fuera una flecha que debía llegar a lo más profundo del corazón de sus oyentes, la muerte se acerca, y con ella, mi vida llega a su fin. Sin embargo, no estoy aquí para lamentarme, ni para intentar cambiar el destino que se me ha impuesto. Si algo he aprendido a lo largo de mi existencia, es que el hombre no debe temer lo inevitable. No debo temer la muerte, como no debo temer al juicio de los hombres. La verdadera pregunta es, ¿he vivido con justicia, he cumplido con mi propósito en la vida? Las palabras de Sócrates flotaban en el aire como una brisa suave que acaricia el rostro de quien la escucha con atención. Había algo profundamente poético en su actitud, algo que iba más allá de las palabras mismas. Su vida no había sido un conjunto de hechos aislados, era una manifestación de su alma, un reflejo de su visión profunda del mundo. Cada palabra que pronunciaba ahora estaba impregnada de esa sabiduría que solo quien se ha entregado completamente a la búsqueda de la verdad puede entender. No temo la muerte, porque sé que no soy este cuerpo que ven. No soy la carne que envejece y que se descompone. Soy la verdad que habita en lo profundo del ser. Soy la conciencia que busca la sabiduría y el conocimiento. Y esa conciencia no puede morir, porque es eterna, como lo es el alma misma. La muerte solo es un paso hacia una existencia más pura, más cercana a la verdad. Y si es esta la manera en que debo partir, entonces no hay tristeza en mi corazón, sino serenidad. Sócrates no hablaba como un hombre común, sino como uno que había alcanzado una comprensión profunda de la vida y la muerte, uno que había abrazado su destino con un coraje que solo los grandes filósofos poseen. En su mente no había lugar para la desesperación, sino para la aceptación del ciclo eterno de la vida y la muerte. Para él, la muerte no era un enemigo, sino un compañero que llegaba para liberar al alma del cuerpo mortal. Lo que el hombre debe temer no es la muerte, sino vivir sin haber alcanzado la sabiduría. Vivir en la ignorancia, como aquellos que prefieren la comodidad de sus creencias sin cuestionarlas. Eso sí que es un destino miserable,
prosiguió Sócrates, su voz resonando con una fuerza que parecía trascender las paredes del tribunal. Si he cometido algún error en mi vida, ha sido el de desafiar la ignorancia, el de mostraros a todos lo que realmente sois, seres inmortales, destinados a buscar la verdad y la justicia, más allá de las apariencias, más allá de las sombras de este mundo material. Sócrates no hacía un llamamiento a la ira, ni a la venganza. Su alma estaba en paz, porque sabía que su misión no dependía del resultado de este juicio. Si había sido condenado a muerte, la muerte no podría apagar la llama de su sabiduría. La verdad que él había buscado y enseñado seguía viva, en cada uno de los que lo escuchaban y en aquellos que vendrían después. Quizás, tras mi partida, algunos de vosotros os arrepentiréis de esta condena. Quizás, en algún momento, os daréis cuenta de que no fui un enemigo, sino un guía. Y cuando eso suceda, no será mi espíritu el que os acompañe, sino la verdad misma, esa verdad que nos libera del sufrimiento y de la ignorancia, dijo Sócrates, con una calma que irradiaba una luminosidad serena, como el sol al amanecer, cuando sus primeros rayos iluminan el horizonte. Que la muerte llegue, entonces. Yo no tengo miedo, ni rencor. Solo tengo amor por la sabiduría y por la verdad que me ha sido revelada. Mi misión no era vivir mucho tiempo, sino vivir con propósito. Y si esa vida llega a su fin ahora, entonces mi alma estará en paz, porque ha cumplido su cometido. Con un suspiro que parecía provenir de las profundidades de su ser, Sócrates concluyó su discurso. Ya no era el hombre que había enfrentado a la multitud atemorizada, al juicio que amenazaba con arrastrarlo. Ahora, era un hombre que había trascendido la muerte, que había abrazado su destino con serenidad, que había hecho de su vida una búsqueda inquebrantable de la verdad. Y esa verdad, tan pura y luminosa, no podía ser extinguida ni por la muerte misma. El tribunal, que había escuchado sus palabras, permaneció en un silencio profundo, como si cada uno de los presentes estuviera enfrentando la misma verdad que Sócrates había revelado. La condena de Sócrates no era solo suya, sino de toda una ciudad, de toda una humanidad que todavía no había comprendido el verdadero significado de la vida y la muerte. Capítulo 16. La decisión del jurado y la refutación de la condena. El amanecer de ese día se levantó sobre Atenas con una extraña serenidad, como si la misma ciudad estuviera conteniendo el aliento, expectante, mientras la sala del tribunal se llenaba de murmullos y rumores que recorrían las calles y los mercados. La multitud, con los ojos fijos en Sócrates, aguardaba la decisión que podría sellar su destino. Pero, al igual que en los días anteriores, Sócrates permanecía inmóvil, como una roca frente a la marea del juicio. La calma que emanaba de él era tan profunda que casi parecía una paradoja. Él, que se encontraba en el centro de una tormenta de acusaciones, parecía más allá del tiempo, más allá del sufrimiento y la muerte. El juicio había alcanzado su clímax, y ahora el jurado se preparaba para deliberar. En este acto final, Sócrates no se mostró ni preocupado ni resignado. No había un asomo de temor en sus ojos, ni una sombra de duda en sus palabras. Aquel hombre, que había desafiado el poder establecido con su vida y sus ideas, no iba a rendirse ante las leyes que lo condenaban. En lugar de pedir clemencia, él había preferido seguir el curso de su filosofía, una filosofía que no se somete a las pasiones humanas ni a las decisiones de un tribunal. Porque, en la verdad profunda de Sócrates, el juicio de los hombres no tenía poder para cambiar el juicio divino. Había sostenido sus argumentos con fuerza, no con el deseo de salvar su vida, sino con la firmeza de quien sabe que la justicia verdadera no se puede comprar ni negociar. Así, mientras la sala permanecía en una atmósfera densa, llena de la tensión palpable que acompañaba a un juicio mortal, Sócrates, con su serenidad inquebrantable, había puesto en evidencia la falsedad de las acusaciones. Había demostrado que no era un corruptor de jóvenes, ni un ateo que menospreciaba a los dioses, como se le había imputado. Había dejado claro que su única misión era la búsqueda incesante de la verdad y la sabiduría, y que si había perturbado a la ciudad no era por malicia, sino por el deseo de hacerla avanzar hacia un conocimiento más profundo de sí misma. Pero, sin embargo, el tribunal no estaba dispuesto a comprender su mensaje. Las voces de la multitud seguían resonando como un viento furioso, alimentado por los prejuicios, las pasiones y las viejas rencillas. La condena ya había sido pronunciada, no con base en una verdad lógica o racional, sino en la misma corriente emocional que había llevado a los atenienses a dudar de Sócrates durante tanto tiempo. Y así, el veredicto fue claro: la muerte. Aunque algunos en el jurado pudieran haber sido tocados por la magnitud de sus palabras, la mayoría ya había decidido el destino de Sócrates, y esa decisión era irrevocable. Atenas, la ciudad de los filósofos y de la democracia, había elegido la ignorancia sobre la sabiduría. Sócrates,
Al escuchar la sentencia, no mostró signos de desesperación. Su rostro seguía reflejando una paz que solo los sabios pueden conocer. No hubo lágrimas, ni exclamaciones de rabia. En su interior, él entendía que la condena no era personal, sino que era el reflejo de una sociedad que aún no estaba lista para aceptar las lecciones más profundas de la filosofía. Y, en su silencio, una profunda reflexión se desplegaba ante él. Sabía que la muerte no era un castigo, sino una liberación, un paso hacia una nueva forma de existencia, más allá de las limitaciones del cuerpo. La sentencia de muerte no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que su figura se elevaría más allá de los muros del tribunal. Sócrates había dejado claro, incluso antes de su condena, que su misión en la vida no era temer a la muerte. En cambio, él la veía como un misterio, una incógnita que no necesitaba ser temida ni ansiada, sino aceptada con la misma humildad con la que aceptamos todo lo que no podemos controlar. Ni siquiera en el lecho de muerte dejaré de ser quien soy, había dicho. Y con esas palabras, Sócrates definió su vida y su destino. Él había sido un hombre que no temió la verdad, ni las consecuencias que ésta pudiera acarrear. No había renegado de sus principios, no había doblado su voluntad ante el juicio popular. Él había seguido su camino, firme y constante, como una estrella que no se deja deslumbrar por las sombras. Los miembros del jurado, algunos avergonzados, otros firmes en su decisión, escuchaban el eco de las palabras de Sócrates. Había algo en su discurso que les atravesaba el alma. Su desapego de la muerte, su dedicación absoluta a la búsqueda de la verdad, algo en él trascendía las convenciones humanas. Era como si, al final, todos, incluso sus acusadores, fueran conscientes de que la justicia no había sido realmente servida en ese tribunal. La ciudad de Atenas había perdido una oportunidad no solo para salvar a un hombre, sino para aprender algo más profundo sobre sí misma. Sócrates, en su última lección, les había dado una respuesta clara. El hombre que busca la verdad no está apegado a su vida. El hombre que verdaderamente comprende la vida no teme la muerte. La libertad no reside en la supervivencia, sino en la virtud y el conocimiento. Y así, mientras la condena se hacía efectiva, Sócrates no estaba derrotado. Él había ganado la batalla más importante, la batalla por la integridad del alma. En su última hora, Sócrates mostró, sin palabras, que el juicio humano no es más que un reflejo de nuestras propias limitaciones. Los hombres, presos de sus emociones y temores, pueden juzgar erróneamente, pero nunca pueden determinar la grandeza del alma. La sentencia de muerte no lo había doblegado, y al contrario, lo había elevado a un plano superior, donde la verdad, la virtud y la sabiduría se convierten en el mayor de los premios. Así, Sócrates caminó hacia su destino, sereno y digno, dejando a Atenas sumida en una reflexión profunda, en un vacío que solo podría ser llenado por la misma sabiduría que él había impartido durante toda su vida. La ciudad, a pesar de su condena, no podía escapar de las huellas que Sócrates había dejado. Y el hombre que había sido juzgado por sus enseñanzas, por su amor a la verdad, se convirtió en un símbolo eterno de lo que significa vivir con integridad, con coraje y con un amor inquebrantable por la sabiduría. Capítulo 17. La muerte de Sócrates. El juicio había terminado. La condena de Sócrates era un hecho, y la sombra de la muerte se cernía sobre él, una presencia inevitable que ya no podía ser detenida por nada ni por nadie. En el aire flotaba la sensación de un final que era, al mismo tiempo, un principio. La ciudad de Atenas, que había sido el escenario de su vida y sus enseñanzas, ahora se convertía en el lugar donde culminaba su misión. Pero en su alma, Sócrates se mantenía sereno. No temía la muerte. Para él, la muerte no era el final, sino una puerta, un paso más en su viaje hacia una comprensión más profunda de la realidad, más allá de las sombras de este mundo terrenal. Los que lo rodeaban, sin embargo, no podían comprender la paz que emanaba de su ser. ¿Cómo podía un hombre, condenado a morir, permanecer tan tranquilo, tan inmune a la desesperación que los demás sentían? La mayoría de los presentes se sentía confundida, incluso culpable. No entendían cómo un hombre que solo había buscado la verdad podía ser tratado de esa manera, condenado a morir por el simple hecho de desafiar las creencias establecidas. Pero en el corazón de Sócrates había una sabiduría que lo mantenía firme, una sabiduría que lo conectaba con algo mucho más grande que la vida misma. Él no era un hombre común. Su vida había sido un testimonio de la búsqueda inquebrantable de la verdad, de la dedicación absoluta a una causa que trascendía lo mundano. Ahora, en su último aliento, Sócrates no se lamentaba por lo que dejaba atrás. Sabía que su muerte solo era una continuación de su misión, que su alma continuaría su viaje hacia la sabiduría infinita.
La vida y la muerte eran para él las dos caras de la misma moneda, dos aspectos de una realidad más profunda y misteriosa. Con una serenidad absoluta, Sócrates se preparaba para lo que sabía que era su destino. La sala de su prisión, el lugar donde aguardaba su final, estaba impregnada de una quietud solemne. Los amigos que lo visitaban, como Critón, se sentían perdidos en su dolor, tratando de encontrar alguna manera de salvarlo, de liberarlo de esa sentencia que parecía injusta. Pero Sócrates no veía su condena como algo malo. Al contrario, la aceptaba con una calma que desconcertaba a todos. ¿No ves, Critón, que la muerte no es un mal?, le dijo en uno de sus últimos encuentros, sus ojos fijos en los de su amigo. No temo lo que está por venir, porque he vivido una vida de acuerdo con la verdad. Si mi destino es morir ahora, no será un castigo, sino una liberación. La muerte es solo el paso que nos lleva a una existencia más pura, más cercana a la sabiduría. Critón no sabía cómo responder a esas palabras. No podía entender cómo su querido maestro podía hablar de la muerte con tanta paz, como si se tratara de una liberación. Pero Sócrates le sonrió, y en su sonrisa había una comprensión que solo él poseía. La vida de Sócrates había sido un testimonio de su creencia en la sabiduría eterna, y esa sabiduría no moría con el cuerpo. Él sabía que lo definía no era su cuerpo físico, sino su alma, su búsqueda constante de la verdad. Y esa búsqueda continuaría, más allá de la muerte, más allá de los límites de este mundo. Critón, continuó Sócrates, cuando me haya ido, no llores por mí. No lamentes lo que ha sucedido. Yo no muero, solo mi cuerpo. El alma que me define es inmortal, y aunque mi cuerpo se desintegre, mi esencia seguirá existiendo. La verdad que he enseñado continuará viva en los corazones de aquellos que me han escuchado. Y si alguna vez te encuentras perdido en el camino, recuerda mis palabras y encuentra consuelo en ellas. No busques en la vida los placeres efímeros, ni te dejes atrapar por las ilusiones de este mundo. La verdadera vida está en la búsqueda constante de la sabiduría. Esas palabras, dichas con tal claridad y convicción, resonaron profundamente en Critón, aunque su dolor por la inminente muerte de Sócrates era palpable. Sin embargo, a pesar de la tristeza, algo dentro de él comenzó a comprender que la muerte de Sócrates no era el fin, sino una transición hacia algo mucho más grande. Y esa comprensión, aunque todavía incipiente, empezó a calar en su alma, como las primeras gotas de lluvia en una tierra árida. La prisión de Sócrates, al igual que su vida, estaba marcada por la simplicidad. No necesitaba lujos, ni consuelos mundanos. Su único deseo era seguir buscando la verdad, incluso en los momentos más oscuros de la existencia humana. Sabía que su vida había sido una preparación para este momento, un momento que trascendía la condena, un momento que lo conectaba con lo eterno. Y mientras se acercaba la hora de su muerte, su corazón no se llenaba de miedo, sino de una profunda paz. Había cumplido con su misión. Había hecho lo que debía hacer. La noche previa a su ejecución, Sócrates pasó tiempo conversando con sus amigos, reflexionando sobre la muerte, sobre la naturaleza del alma y la justicia. Sus palabras eran como un río tranquilo que fluía sin prisa, pero con una profundidad que solo aquellos dispuestos a escuchar podían comprender. A pesar de la condena, no había rencor en su voz, ni resentimiento hacia aquellos que lo habían juzgado. En su corazón solo había amor por la sabiduría, por la búsqueda inquebrantable de la verdad. La mañana de su ejecución llegó, y Sócrates se levantó temprano, como si no hubiera ningún cambio en su vida. Se dirigió hacia el lugar donde se llevaría a cabo la sentencia con la misma calma con la que había vivido su vida. En el camino, no mostró ninguna señal de miedo. Al contrario, parecía estar profundamente sereno, como si ya hubiera trascendido la muerte. En su mente, la muerte era solo un cambio, un paso hacia algo más grande. Cuando finalmente llegó el momento de beber la cicuta, la sentencia fue cumplida. Sócrates, con una última mirada a sus amigos y seguidores, aceptó el veneno con una tranquilidad absoluta. La muerte no es más que una transición, dijo, y si es el fin de mi cuerpo, mi alma continuará su viaje. Que la sabiduría siga iluminando a quienes busquen la verdad. Y con esas palabras, Sócrates cerró los ojos y emprendió el último paso de su vida. Su muerte no fue el final, sino la culminación de una existencia dedicada al conocimiento, a la sabiduría y a la verdad. La ciudad de Atenas, que lo había condenado, no comprendió completamente la magnitud de su sacrificio. Pero la historia de Sócrates perduró a través de los siglos, y su legado se convirtió en una llama eterna que nunca dejaría de arder. Capítulo 18. El legado de Sócrates y la sabiduría que trasciende la muerte. El viento de la mañana acariciaba suavemente las antiguas piedras de Atenas, que ahora,
tras la muerte de Sócrates, parecían impregnadas de una nostalgia irreparable. La ciudad, que alguna vez fue el corazón palpitante de la cultura y la filosofía, ahora vivía una especie de vacío silencioso, como si el alma misma de la polis hubiera partido con él. Sin embargo, el legado de Sócrates no moría con su cuerpo. Su muerte no era el fin de una vida, sino el comienzo de una existencia más grande, más allá de las sombras y de la mortalidad, en las mentes y corazones de aquellos que lo habían conocido y escuchado. Después de su partida, las palabras de Sócrates reverberaban en los pasillos del tiempo, como ecos de una sabiduría que trascendía la comprensión ordinaria. Durante su vida, él había sido un hombre de paradojas, despreciaba las riquezas, pero enriqueció las almas de todos aquellos que se cruzaron en su camino. Rechazaba el poder, pero su influencia era tal que todo el mundo, desde los más humildes hasta los más poderosos, se sentía llamado a escucharle, a desafiar sus propias creencias y a enfrentarse a la verdad, esa verdad que no podía ser comprada ni vendida, sino solo descubierta en lo más profundo del ser. Atenas, ahora privada de su presencia física, se encontraba sumida en una especie de reflexión, como si las ruinas de su grandeza hubieran sido reveladas ante la luz de la verdad. Sócrates había sido un espejo en el que cada ciudadano, cada pensador, cada político, debía mirarse. Al hacerlo, todos se enfrentaban a sus propias imperfecciones, a sus dudas, a su ignorancia. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esa llamada al despertar. Muchos, atrapados en las sombras de sus propios prejuicios, trataron de desterrar sus enseñanzas, de olvidar su mensaje. Sin embargo, la sabiduría que Sócrates había sembrado en la ciudad no podía ser eliminada por la tiranía de la ignorancia. Porque cuando la verdad se planta en el alma de un hombre, esa semilla nunca deja de crecer, incluso si parece desaparecer de la vista. En el silencio que siguió a su muerte, algunos de sus discípulos comenzaron a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Platón, su más devoto seguidor, escribió con profundo amor y reverencia las enseñanzas de Sócrates, preservando sus palabras para las generaciones venideras. La figura de Sócrates se convirtió en una llama eterna que seguiría iluminando el camino de la humanidad mucho después de que las sombras de Atenas se disiparan. Sócrates, como él mismo había predicho, no era un hombre que buscaba la gloria ni la fama. No dejó riquezas materiales, ni templos dedicados a su nombre. Su riqueza era la sabiduría, y su templo era el corazón de cada persona que lo había escuchado y comprendido. La ciudad de Atenas, sin embargo, trató de borrar su huella. Pero la filosofía de Sócrates no se detuvo en las fronteras de la ciudad. Su influencia trascendió el tiempo y el espacio, viajando a través de las mentes de quienes lo leyeron, lo estudiaron y lo siguieron. Mientras la figura de Sócrates perduraba en las mentes de sus discípulos y seguidores, el mundo parecía estar cambiando. Los primeros destellos del Renacimiento, mucho tiempo después de su muerte, ya comenzaban a filtrarse en los rincones más lejanos del pensamiento europeo. La búsqueda de la verdad, el cuestionamiento de las normas establecidas, el desafío a la tiranía de la ignorancia y el dogma, eran las semillas que Sócrates había sembrado. Y como una flor que tarda en florecer, su influencia llegó a quienes estaban dispuestos a escuchar, a quienes sabían que la sabiduría no se encuentra en la conformidad, sino en la reflexión, en el cuestionamiento constante de la realidad. En los años que siguieron a su muerte, el recuerdo de Sócrates fue tanto venerado como vilipendiado. Algunos lo consideraban un mártir de la verdad, un hombre que había dado su vida por un ideal más grande que cualquier ley humana. Otros lo veían como un peligro para el orden social, un hombre cuyas enseñanzas podían desmantelar las estructuras de poder y autoridad. Sin embargo, no podían negar que su impacto era innegable. La filosofía de Sócrates había sacudido los cimientos de la sociedad ateniense, y el eco de sus palabras continuaba resonando mucho después de su partida. Pero incluso los que intentaron borrar su nombre no pudieron detener la expansión de su pensamiento. Socrates no es ilimitaba a ser un filósofo de su tiempo. Su sabiduría era eterna, como un río que fluye sin cesar, arrastrando todo a su paso. La influencia de Sócrates no se limitaba a Atenas ni a Grecia, atravesó las fronteras del mundo antiguo y llegó a las futuras generaciones, hasta convertirse en una de las piedras angulares de la filosofía occidental. Su vida, entonces, se convirtió en un símbolo de la búsqueda incansable de la verdad, de la lucha por la justicia, de la resistencia frente a la opresión de la ignorancia y el dogma. La figura de Sócrates, tan simple en apariencia, pero tan profunda en su enseñanza, se convirtió en el modelo de todo aquel que se atreviera a cuestionar, a pensar por sí mismo, a no conformarse con las respuestas fáciles. Porque Sócrates no enseñaba respuestas. Él enseñaba a hacer las preguntas correctas. Conócete a ti mismo, decía, y conocerás el mundo.
Esta máxima, tan simple pero tan profunda, seguía siendo un faro de luz que guiaba a aquellos que se atrevían a mirarse en el espejo de la introspección. La muerte de Sócrates, aunque trágica en apariencia, fue solo una parte de su enseñanza. Porque la verdadera muerte no es la del cuerpo, sino la de la mente, cuando el hombre deja de cuestionar, cuando deja de buscar la verdad. Así, el legado de Sócrates perduró, más allá de su muerte, más allá de las murmuraciones que lo rodearon en vida. Y en su sabiduría, tan profunda como el océano, encontramos la clave para comprender la vida y la muerte, la justicia y la injusticia, la ignorancia y la sabiduría. Porque Sócrates no dejó un rastro material, pero dejó algo mucho más grande. Un legado eterno de conocimiento, de verdad, de amor por la sabiduría. Capítulo 19. La inmortalidad del alma y la verdadera libertad. En el suave crepúsculo que seguía a la muerte de Sócrates, las sombras de Atenas parecían envolver la ciudad con una quietud diferente, una calma que solo la reflexión profunda puede generar. Era como si la ciudad entera, testigo de la partida de su más grande hijo, hubiera caído en una meditación colectiva, intentando comprender la magnitud del sacrificio, del juicio y de la última enseñanza que Sócrates había dejado en la tierra. Mientras el viento soplaba suavemente entre las columnas de mármol y las calles de polvo se desvanecían bajo la luz de las antorchas, sus discípulos se reunían, como siempre lo hacían, pero ahora con un propósito renovado: entender lo que realmente había sucedido, lo que su maestro les había enseñado. No solo con palabras, sino con su vida misma, con su muerte y con la manera en que había enfrentado el final de su existencia terrenal. Sócrates no temía la muerte, porque la comprendía, dijo uno de los discípulos, su voz cargada de una quietud solemne que no podría haberse dado si no fuera por la presencia inquebrantable del maestro. Él sabía lo que la muerte realmente es: una transición, una liberación del alma, un paso hacia una existencia más pura. Y no es que la muerte no importe, sino que en su sabiduría profunda, Sócrates entendió que la verdadera vida, la vida del alma, no puede ser tocada por la muerte del cuerpo. Es más, la muerte no es el final de nada, sino el principio de algo eterno. Este discípulo, como los demás, hablaba con la voz del que ha sido tocado por una verdad tan profunda que no puede ser contenida en simples palabras. La muerte de Sócrates no había sido un evento trágico en el sentido común, como los hombres de la ciudad querían verla. Para aquellos que conocían las enseñanzas de Sócrates, la muerte solo había sido un tránsito hacia una forma de existencia más elevada, más pura, más acorde con la esencia del alma humana. Otro discípulo, al escuchar estas palabras, asintió lentamente. Su rostro, marcado por la reflexión, llevaba la serenidad de quien ha comprendido algo más allá de la superficie de las cosas. Es cierto. La muerte no es un fin, sino un regreso. Un regreso a lo que siempre hemos sido: almas inmortales, eternas, que no dependen de los confines del cuerpo. La libertad que Sócrates buscaba no era la libertad que los hombres desean, no la libertad que se obtiene con el poder o la riqueza. La libertad que Sócrates nos enseñó es la libertad del alma, esa libertad que solo se alcanza cuando entendemos que no somos los cuerpos que habitamos, sino las mentes que piensan y las almas que buscan la verdad. Estas palabras resonaban en los corazones de todos los discípulos. Cada uno de ellos, de una manera u otra, había experimentado el dolor de la pérdida, pero al mismo tiempo sentían una paz profunda, una comprensión que superaba todo lo que se les había enseñado hasta ese momento. Sócrates no había muerto. Su alma, su sabiduría, seguían presentes, como una luz que no se apaga, sino que solo se oculta brevemente, para regresar con más fuerza y claridad. Sócrates nos mostró que la sabiduría no depende del tiempo ni del espacio, ni siquiera de la muerte, continuó otro discípulo, sus ojos brillando con una intensidad nueva. La verdadera sabiduría no es la que podemos poseer en este mundo, sino la que se nos revela cuando nuestra mente se libera de las cadenas de lo mundano. La muerte del cuerpo no es el fin de la sabiduría, porque la sabiduría no pertenece a los cuerpos. La sabiduría pertenece al alma, y el alma es inmortal. A medida que las palabras se entrelazaban con las miradas de sus compañeros, una profunda reflexión se apoderaba de todos. Sabían que Sócrates no les había dejado simplemente ideas o conceptos, sino algo mucho más profundo, una forma de vida. Había enseñado a vivir con virtud, con rectitud, con la conciencia plena de que el alma debe buscar la verdad, y que la verdad no depende de las apariencias ni de las opiniones humanas, sino de una realidad más profunda que solo el alma puede alcanzar. La muerte de Sócrates fue solo un cambio de plano, dijo uno de los discípulos, alzando la voz con un fervor que indicaba una profunda revelación. Él nunca temió la muerte, porque sabía que al morir su alma alcanzaría la libertad plena, esa libertad que solo se puede encontrar cuando uno se ha liberado del yugo del cuerpo.
La muerte no es el final, es un medio para alcanzar la sabiduría pura, la verdad eterna. Y si su muerte nos ha enseñado algo, es que la sabiduría que Sócrates nos dio no pertenece a este mundo, sino a un reino que trasciende las limitaciones físicas. A estas palabras siguió un silencio, no un silencio vacío, sino un silencio cargado de reflexión. Cada uno de los discípulos veía con claridad que Sócrates, con su vida y su muerte, les había mostrado el camino hacia algo mucho más grande que el simple entendimiento intelectual. Había mostrado el camino hacia la verdadera libertad, hacia la liberación del alma, que no depende de las circunstancias terrenales, sino de la capacidad del ser humano para encontrar la verdad en su interior. La inmortalidad del alma no es solo una creencia, añadió otro discípulo, pensativo, como si las palabras que pronunciaba se estuvieran escribiendo directamente en su alma. Es una realidad que se revela cuando entendemos que el alma no pertenece a este cuerpo que perece, sino a una dimensión que no tiene fin. Sócrates no temió la muerte, porque entendió que el alma no muere y que la vida verdadera es la vida del alma, una vida que nunca deja de buscar la verdad. Con cada palabra, cada reflexión, el legado de Sócrates se hacía más claro, más palpable. La muerte de Sócrates no era una derrota, sino una victoria. Había enfrentado su muerte con una calma imperturbable, sabiendo que el alma que había vivido buscando la verdad nunca se apagaría. Y ahora, en su ausencia física, su enseñanza permanecía más viva que nunca. Debemos vivir como él vivió, dijo uno de los discípulos, como si estas palabras fueran la conclusión a una lección que nunca podría ser olvidada. No buscando la fama ni el poder, sino buscando la verdad, sin miedo a la muerte, porque sabemos que el alma es inmortal. Sócrates nos enseñó que la verdadera libertad no es la libertad que nos otorgan los hombres, sino la libertad que el alma encuentra al liberarse de los miedos y las pasiones que nos atan a lo mundano. Así, en la quietud de la noche, los discípulos de Sócrates entendieron que su tarea no era simplemente recordar las palabras de su maestro, sino vivir conforme a ellas. La muerte de Sócrates no era una despedida, sino un renacimiento para todos los que lo habían conocido. Su alma, libre y pura, seguiría guiando a aquellos que se atrevieran a caminar por el camino de la verdad, buscando siempre, en cada acción, en cada palabra, la sabiduría que no puede ser poseída, sino vivida. Capítulo 20. La justicia final y el legado eterno. En la quietud de la madrugada ateniense, cuando el sol aún no se asomaba al horizonte, los discípulos de Sócrates se hallaban en una reunión solemne. Habían pasado días desde la partida del filósofo, pero sus enseñanzas seguían ardiendo con una llama tan viva que el vacío de su ausencia parecía, de alguna manera, más profundo que el mismo silencio que ahora envolvía a la ciudad. Atenas, siempre vibrante con el bullicio de los mercados y las discusiones filosóficas, se encontraba en un estado de contemplación tras la pérdida de aquel que había sido su guía y maestro. Pero para aquellos que conocían la verdad que Sócrates había dejado en sus corazones, el tiempo no había cesado su marcha. La sabiduría del filósofo no dependía de su presencia física, sino de su legado, que ahora se alzaba como una columna inquebrantable en el alma de cada uno de sus discípulos. Lo que ha sucedido no es el fin de su voz, dijo uno de los discípulos, un joven cuya vida había cambiado irrevocablemente tras escuchar las palabras de Sócrates. La justicia de Sócrates no ha sido sentenciada por los jueces de la ciudad. La verdadera justicia, la que él buscaba, no depende de los veredictos terrenales. La justicia que Sócrates enseñó es más profunda, más eterna. El grupo se reunía cerca de una fuente de agua, donde la calma de la mañana empezaba a reflejar las primeras luces del día. El murmullo del agua, como una melodía, parecía acompañar las palabras de los discípulos, quienes, aún sobrecogidos por el sacrificio de su maestro, comenzaban a comprender que Sócrates no había sido condenado por el pueblo, sino por el mismo destino que lo había elegido como portador de la verdad. Era como si los dioses mismos hubieran dispuesto que Sócrates debía morir para dejar a la humanidad un legado que nunca podría ser borrado. La justicia de los hombres no es siempre la verdadera justicia, continuó el discípulo, con la mirada fija en el horizonte, como si buscara una respuesta más allá de las estrellas. Los jueces lo condenaron, pero su juicio no refleja la grandeza de su alma. Sócrates no fue un hombre común, y su muerte no es la muerte de un hombre común. Su alma es eterna, y su legado permanecerá mucho después de que nosotros seamos polvo. La verdadera justicia es la que él mostró con su vida, con su muerte. Es la justicia que nace de la virtud, la justicia que no necesita el reconocimiento de los hombres, porque está fundada en lo divino. Otro discípulo, con la voz cargada de emoción, añadió: «Es cierto. Sócrates no temía la injusticia de su condena, porque comprendía que el verdadero juicio es el que uno recibe ante los ojos de su propia alma. Los dioses no se equivocan,
y Sócrates sabía que si su muerte era lo que debía suceder, entonces esa era la justicia más alta que podía recibir. No era una condena, sino una liberación, una forma de elevarse a lo más alto, a la eternidad. Las palabras de este discípulo fueron como una luz que iluminó las mentes de todos los presentes. El concepto de justicia, tan profundo en la filosofía de Sócrates, comenzaba a tomar forma en los corazones de aquellos que lo seguían. No era la justicia que los hombres imponían con leyes y castigos, sino la justicia que nace del entendimiento de la naturaleza del alma humana. La justicia de Sócrates era la justicia que se logra cuando un hombre vive en armonía con la verdad, cuando busca el bien por encima de todo, sin importar los resultados que puedan derivarse de sus acciones. Es la justicia de los que viven de acuerdo con la razón, no de los que buscan el poder o la venganza, continuó otro discípulo, su voz llena de determinación. La justicia de Sócrates es la que trasciende las leyes humanas, porque está basada en principios más altos. Él enseñó que no importa cuánto tiempo dure la vida de un hombre, lo que importa es cómo esa vida está dirigida por la sabiduría y la verdad. La vida de Sócrates fue breve, pero su impacto es eterno. A medida que sus voces resonaban, los discípulos de Sócrates comprendían cada vez más que la muerte de su maestro no era una derrota, sino una victoria. La verdadera victoria era haber vivido con virtud, con integridad, sin temer a la muerte, sin sucumbir a la corrupción del poder o las riquezas. Sócrates había mostrado el camino hacia una vida plena, una vida que no dependía de lo material ni de las circunstancias externas, sino de la fortaleza del alma, de la capacidad de discernir lo que es verdaderamente justo y verdadero. La justicia de Sócrates no era la que el mundo podía ver, reflexionó otro discípulo, su voz más suave, como si buscara las palabras adecuadas para describir lo que sentía. Era la justicia que los dioses entienden, esa justicia que se alcanza cuando uno vive de acuerdo con la verdad, cuando se busca la pureza del alma por encima de todo. Sócrates vivió de esa manera, y es por eso que su muerte no es el final de su historia. Su alma sigue viva, porque la justicia verdadera nunca muere. En esos momentos de reflexión profunda, los discípulos comprendieron que la vida de Sócrates había sido un testimonio vivo de lo que significa vivir de acuerdo con los principios más elevados. Y aunque su cuerpo ya no caminaba entre ellos, su alma permanecía entre ellos, guiándolos, instándolos a seguir buscando la verdad y la justicia. Es la justicia de los hombres sabios, añadió uno de los discípulos más cercanos, con una mirada de seriedad en sus ojos. La justicia de los hombres que comprenden que la virtud no depende de los logros materiales, sino de la pureza del corazón. Sócrates nos mostró que la verdadera grandeza no está en el poder o la fama, sino en la humildad de reconocer nuestra ignorancia y en el deseo incansable de aprender y mejorar. La conversación continuó, pero la comprensión que había nacido en sus corazones ya era inquebrantable. Sabían que el legado de Sócrates no se desvanecería con su muerte, sino que sería transmitido a través de sus enseñanzas y sus acciones. La justicia que él predicó no dependía de las leyes de los hombres, sino de una comprensión profunda de la naturaleza del alma humana, una justicia que trasciende el tiempo y las circunstancias. La verdadera justicia, la que Sócrates vivió, no es la que se impone desde fuera, sino la que nace del interior de cada uno de nosotros, concluyó uno de los discípulos, con voz firme y serena. Y es esta justicia la que, aunque no sea reconocida por todos, siempre prevalecerá, porque está basada en la verdad. Sócrates nos dejó ese legado eterno, y es nuestra responsabilidad seguirlo. Con estas palabras, los discípulos de Sócrates se levantaron, sabiendo que la verdadera justicia no se obtiene a través de juicios humanos, sino a través del entendimiento profundo de lo que es moralmente correcto. En su muerte, Sócrates había mostrado el camino hacia una libertad que solo los más sabios pueden alcanzar, la libertad del alma, que no depende de las circunstancias, sino de la búsqueda constante de la verdad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Apología de Sócrates. Si te ha gustado este contenido, no olvides apoyar al canal para que podamos seguir trayéndote más relatos y enseñanzas filosóficas. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente capítulo.